Formato innovador, tecnología de transmisión digital de primer nivel, ZP25, Monumental 1080 AM. Volvemos a conectarnos con la carrera de llegar al podio. La albirroja recibe al seleccionado de las máximas estrellas del fútbol mundial, rumbo a Qatar 2022. Paraguay versus Brasil. Lo vas a escuchar junto al relator con más partidos en clasificatorias de Copas Mundiales, Arturo Máximo Rubín, con los comentarios de Ricardo Mendoza. Martes 8 de junio, 20:30 horas, Estadio Defensores del Chaco. Fútbol a lo grande, edición Qatar 2022, por Monumental 1080 AM y redes Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. La audiencia... Buen día, ¿cómo te va, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Todo bien? Todo bien. Vamos a hacer trabajo individual y colectivo, calificación, selección nacional. Sí, sí. No es sorpresa, el resultado fuerte fue el de Colombia. Sí, que lo deja muy mal herido a Perú a esta altura, porque apenas tiene un punto y cierra la tabla en este momento Perú. Y justo contra Paraguay ese puntito. Sí, justo nosotros no le ganamos. Y qué mesurado, Gareca, ¿eh? Sí. Qué ejemplo en declaraciones, ¿verdad? Sí. Totalmente. Algunas cosas justifica y otras valora al rival también. Sí. Y entiende dónde está. Pero se notó la supremacía de Colombia. Otro equilibrado mentalmente en el buen sentido, Gustavo Alfaro. Sí. Se entiende muy bien la previa del partido. ¿Verdad que es cierto? Sí. Totalmente. Y eso hace bien al fútbol. ¿Verdad? Sí, porque los técnicos deben ser... La mayoría de los entrenadores que están al frente de las selecciones tienen esos rasgos. ¿Quién? Los que ahora está... No, en Sudamérica. Salvo uno, pero ahí no quiero que se tome a mal otra vez porque parecía que iba a ser... No, pues el señor está enfermo, le respetan y no está con COVID. Porque ayer... ¿Farías? ¿A Farías decís vos? Sí. Ah, no, yo pensé que García el otro. Porque ayer vi Bolivia y hizo otra... No, pero Farías habla mucho. Ese no entramos a... Ese es su rasgo. Sí, es su rasgo, ¿verdad? Pero después los demás entrenadores digo que... No, estamos hablando de técnico que te dice, mira, Berizzo estuvo muy equilibrado cuando le preguntaron lo del 9 también. Guste o no guste, así es. Alguien puede decir ahora, por ejemplo, en la radio, ¿por qué están hablando de Perú y no hablan de Paraguay? Pueden decir también. No podemos todo, estamos hablando de todo lo que dejó la fecha. Así es. Sí. Y estábamos con el colega César Vivar, colega peruano, sobre la caída, porque esos dos muy dolorosos, con un ciclo exitoso anteriormente con Gareca. ¿Cómo te va, César? ¿Cómo le va, Arturo? ¿Cómo está usted? Muy buena mañana allá por Asunción, aquí en Lima, levantándonos de este zamacón que ayer nos dio Colombia, que normalmente es un equipo complicado para la selección peruana de fútbol, una de las selecciones a las que Ricardo Gareca no le ha podido ganar en su proceso, ¿no? Incluso ni en Copa América ni en la eliminatoria anterior. Y digo que el golpe ha sido muy duro porque, jugamos sobre el final de la jornada y viendo los resultados uno se ilusionaba por sumar, porque nos hubiéramos acomodado más o menos en esta tabla que hoy nos tiene últimos rumbo a Qatar 2022. Y el panorama no es bueno si uno piensa que el siguiente partido va a ser la próxima semana frente a un terrible, pero terrible equipo como Ecuador. Y cuando digo terrible, hablo de potencia, hablo de velocidad, hablo de eficacia, sobre todo como cuando juegan como locales. Así que el panorama para nada es bueno para el equipo de Ricardo Gareca, nuestra selección, que nos tiene acostumbrados a un juego atildado, a resultados importantes, a defender muy bien la camiseta nacional, pero ayer Colombia nos superó desde lo físico, desde lo futbolístico, a pesar de que por ahí en el primer tiempo, como dice Gareca, y en eso sí voy a estar de acuerdo, que hasta los 40 minutos que llega el gol,
El partido era parejo, creo que la balanza se inclinaba para Colombia más por la potencia física que por otra cosa, pero no habían tenido oportunidad los arqueros, ni Ospina ni Galese, de participar. Llega el momento fatídico de la falla de Pedro Galese, que es el único que no puede fallar en un partido de fútbol y que normalmente nos salva. Así que vamos a entender esta falla humana, y eso terminó de descontrolar el partido. Nunca más nos metimos en competencia y tenemos la fatalidad de, creo yo, una expulsión injusta. Nuevamente el VAR nos complica. Yo no voy a victimizarme como peruano para nada, pero ya tuvimos la nefasta actuación de Bascuñán frente a Brasil en lo que era por lo menos un empate como locales frente al pentacampeón, y lo de ayer el señor Sampaio, que ni siquiera recurre al VAR. Cuadrado termina evidentemente siendo factor preponderante para Colombia, y la banca de Colombia termina expulsando a Trauco, consiguiendo la segunda amarilla, y ya el partido era imposible a partir de ahí. Si 11 contra 11 la potencia física de los colombianos hacía que el partido esté un poco desnivelado, ya 10 contra 11 era casi imposible, y en el segundo tiempo llegaron los dos tantos que desarmaron ya a Perú. Gareca se desesperó, hizo unos cambios que yo no entiendo. Terminamos jugando con 3 delanteros, con 3 nueves, como Guerrero, Lapadula y Ruiz Díaz. Ruiz Díaz, un goleador espectacular en la MLS, pero terminó jugando detrás de los 2 delanteros, cuando en el banco de los suplentes tenía a Sergio Peña, de gran campaña en el fútbol holandés, y terminó sacando también a Cristian Cueva y a Yoshimar Yotun, que era un poco quienes podían habilitar a estos futbolistas. Entonces no se entendió muy bien lo que quiso hacer Ricardo Gareca, y esto de las conferencias de prensa por Zoom complican mucho solicitar alguna respuesta a los técnicos. Preguntarte, César, con relación, y después los compañeros, a Perú. El ambiente era bueno, era propicio, el punto que lograron con Paraguay, dicho sea de paso. ¿Y cómo ven el futuro ahora con este puntaje? ¿Cómo encaran los juegos? ¿Qué tipo de reacciones y repercusiones puede haber? Se rompe, creo que la paz, la tranquilidad, no sé si la palabra de confianza, pero quiebra muchas cosas esta campaña peruana. A ver, a mi entender, Gareca tiene crédito. A mi entender, como él mismo dijo ayer, este es el momento más complicado desde que llegó al fútbol peruano, porque nadie esperaba que en 5 fechas tengamos un solo punto en eliminatoria. Ese punto, como usted bien dice, se consiguió en Paraguay, y yo fui uno de los que sostuve, incluso conversando con ustedes cuando arrancaba la eliminatoria, que ese punto a Perú no le servía, que ese Paraguay era perfectamente ganable, y que Perú dejó la oportunidad de sumar de a 3, además por cómo se dio el partido. Terminó empatado, creo que ya visto los 90 minutos el resultado termina siendo justo, pero creo que Perú, y yo hago esta comparación siempre que analizo el camino a Qatar. Si uno ve la eliminatoria pasada con la selección de Paraguay, por ejemplo, nosotros sumamos los 6 puntos, ganamos en Lima y ganamos en Paraguay, en creo la mejor exhibición futbolística de Ricardo Gareca y de la selección como visitante, un 4-1 contundente. Entonces, empatar en Paraguay arrancando la eliminatoria para mí era malo. Y además ya no se van a ganar los 6 puntos del head to head o de enfrentamientos que uno tiene contra Paraguay. Lo máximo que van a poder sacar ambas selecciones son 4 puntos de los 6 que uno tiene contra los rivales directos. Entonces ahí para mí perdimos 2 puntos. Con Brasil normalmente perdemos en Lima y allá. Entonces perder acá por la culpa del VAR o porque Bascuñán nos robó el partido, digamos que estaba dentro de los cálculos, pero de todas maneras uno se queda molesto. Ahí estamos debiendo los 2 puntos de Paraguay. Y después, contra Chile, Perú casi nunca suma ni de local ni de visitante. Pero contra Argentina, donde perdimos feo en Lima, pudo ser goleada, normalmente empatábamos en Lima y en Buenos Aires. Entonces, hoy tenemos una deuda aproximadamente de entre 4 a 6 puntos, que eso no se puede recuperar en la eliminatoria. ¿Cómo lo recuperas? Ganando donde no ganaste la eliminatoria pasada y sosteniendo resultados que sí tuviste la temporada pasada, o en todo caso en la eliminatoria pasada. ¿Qué tiene que hacer Perú? Ganar de Ecuador en Quito, porque ya le ganó los 6 puntos también en la eliminatoria pasada. Esa es mi matemática, esa es mi realidad, y después sumar los puntos que te lleven al Mundial. Entonces, eso va a ser complicado. Se viene un panorama. ¿Se cortó?
Se cortó la comunicación. César, ahí César, perdón, se estaba cortando. Sí. ¿Ahora me Sí, escucha te bien? escuchamos, César, para ir entendiendo lo de Perú, lo que pasa a futuro. Sí, yo creo que lo que va a ocurrir es que Perú va a perder en Ecuador. No quiero que pierda, por supuesto, pero es lo que normalmente debería pasar. Pero también Perú puede sorprender, eso ya ha pasado en la eliminatoria anterior. Y de cara al futuro, Gareca, si es que por ahí va la pregunta, Gareca va a sostener el proceso. Ya quiso irse en el cierre del 2020, pero básicamente por un tema de entendimiento. Lo que no está entendiendo Gareca es que la pandemia nos ha perjudicado a todos, y claro, Perú ya no tiene ese juego atildado, y Perú ha perdido mucho en la parte defensiva, lo sólido que era su defensa, y tampoco tenemos un recambio generacional, tenemos un grupo muy cortito, y no sabe Gareca utilizar los 5 cambios. ¿Por qué? Porque no tiene 5 jugadores que puedan prácticamente cambiar la cara al equipo o sostener. Hacer 5 cambios significa cambiar prácticamente medio equipo. Y eso muy pocos técnicos lo han explotado durante la pandemia, a pesar que es un tema positivo, pero muy pocos técnicos lo han explotado porque normalmente en la banca no se tiene la misma calidad que lo que se tiene o lo que se lanza en el 11 inicial. Muy bien, César, tenemos una radiografía presente y lo que podría ser en el futuro también con relación a Perú. Un saludo al aire, gracias César por este tiempo, muy amable. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias César Vivar, colega peruano de Radio Ovación. La Agrícola Sara Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ellopuchupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Bueno, entramos en un tema de los resultados para ir entrando en clima de eliminatoria, porque una cosa es como acá pues une con flecha. Perú cayó, Colombia se recupera, Rueda debuta bien Lazarte, Sí. el resultado, debuta bien. Hoy, según Víctor, 3 goles mínimo Brasil-Ecuador. Pancho dijo 2, ¿o cuánto? No, 3. ¿Y vos? No, yo creo que gana. Pancho era 2. Yo creo que gana, pero no sé si con una Él dijo que amplia Brasil, diferencia. 3-0 le va a hacer a Ecuador. ¿En dónde? Ese es En Porto Alegre, ese es el pensamiento. El deseo es otro, ¿verdad? El deseo es que Brasil se corte y le gane a todos los que pasan, pero Sí. menos a Paraguay el próximo martes. Sí, porque sabemos que Brasil va a clasificar. Sí. Bueno, pero indudablemente Argentina también. Una tragedia puede ser que Argentina te... Argentina se complicó ayer, pero sí. es difícil que quede fuera. Pitch Nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad y gana todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, calle Sargento Martínez, teléfono 227-37 Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en uno de nuestros 366 puntos en todo el país. O realiza tus compras en la web, en la app o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une. Unite a Dimo. Atención con la maniobra, viene reclamando la pelota Jiménez, pelota que va bien, de la maniobra dentro del área, disparo y el arquero espectacular, sacando la pelota Bruslera, la mejor producción del partido la crea Paraguay. Esta es la jugada, Ricardo. Jugada, y qué buena jugada. Se juntaron los romeros, el remate que parecía que se le metía al arquero, la sacó Muslera de buena forma, estaba el primero de Paraguay. Ángel Romero para el tiro libre, atención con Gómez, igual buena, se fue al derecho también, pelota quieta, el árbitro va a autorizar bien el tiro libre, que Romero le pegó, tiró, viene cabezazo, se salva Uruguay, y otra vez se salva Uruguay en el centenario, al derecho de cabeza en las manos del arquero, Ricardo. Al derecho llegó el cabezazo que parecía iba a ser más potente, sin embargo llegó forzado, la pelota a la mano del arquero Muslera, que no tuvo muchos inconvenientes. Paraguay intentó, ganó de cabeza, es importante. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo.
a lo grande. Enseguida Gustavito recordaba jugadas del partido para Paraguay. Y vamos por partes. Primer partido, Bolivia le ganó a Venezuela 3-1. Primera victoria boliviana. Así es, sale del fondo de la tabla, llega a 4 puntos. No sé si podemos decir que se ilusiona de vuelta, pero por lo menos se metió otra vez a un partido de distancia de las posiciones de repechaje. Claro. Es un triunfo esperanzador por lo menos. Y obtuvo el empate acá. Sí, y eso le da Por supuesto, 4 vos decís, puntos. bueno, saliendo podés perder. Y ganó, empató acá. Empató aquí y ganó su primer partido ayer de Después de local. las 3 derrotas iniciales, punto en anterior y punto aquí. Dos selecciones que tenían un punto ayer fueron las dos selecciones que empataron con nosotros y acá. Exactamente. Y Venezuela quedó clavado. Y Venezuela 3 puntos, quedó en 3 puntos. Paraguay comenzó debutando con quién. Contra Perú. Contra Perú, acá, 2-2. Esa atención para los goles peruanos. Sí. Sí. Después, 1-0 a Venezuela. allá. Le gana sobre la hora gol de Gastón Jiménez. Después el partido que empata ante Argentina, 1-1 en la Bombonera. ¿Y cómo fue ese partido contra Argentina? Y empezó ganando Paraguay. Gol de Ángel Romero de penal y de pelota parada lo empata después Argentina Nicolás González. Y el último partido del año pasado, El zaguero 2-2. derecho fue Nicolás González. Esa fue. Sí. ¿Y después? 2-2 ante Bolivia. El último partido, que incluso Paraguay lo perdía 2-1. Perdíamos 2-1. Sí, y terminó empatando Paraguay. ¿Y ahora? Y ahora se dio el 0-0 ante Uruguay. Sigue invicto Paraguay. Un partido ganado, Venezuela 4 1-0 empatados. con gol de Jiménez. Gastón ¿no? Jiménez sobre la hora, prácticamente. ¿Por qué los muchachos le pegan a Gastón Jiménez tanto? Porque baja su nivel en el segundo tiempo, Gastón. Es jugador de un tiempo. Hasta ahí lo exprime Berizzo y después ya en el segundo tiempo. O rodearlo mejor. Pero, O dosificar mejor porque él corre mucho. pero camina en el segundo tiempo. O sea, está bien lo de rodear, darle mejores opciones, pero si el jugador propiamente camina, ya pasa a ser uno menos. Eso mismo. Todos los partidos en hizo ese lo segundo mismo. tiempo era uno menos y no se percata Berizzo de Pero eso es lo extraño. Y ya Santi también, ¿eh? Llegó un momento que estaban no. Yo creo donde que- para de cara al partido del martes algún recambio tiene ¿Sabes que dónde hacer? se No van con el nota? mismo- Se nota mucho, perdón niño, se nota mucho lo de Gastón cuando lo sacan a Lucena. Claro. Lucena corre por todos. Lucena es un toro, él está por todos lados. Ve una camiseta rival y te encima. Pero Esto para Ricardo, ¿no? ¿qué? ¿Lo de Alderete? ¿Por qué te mandan a Yo hacer dije eso? que era un mal jugador, yo pregunto. No, vos no dijiste eso. Y bueno, entonces todo lo que puedan decir me ¿Y por pasa qué por... piensas? ¿Cómo? Que todo lo que puedan decir me pasa por él. ¿Por la bola? Sí. ¿Pero por qué? Si Porque vos- me dedicaron, Pero Víctor Villalba dijo, ¿cómo va a jugar? Y Víctor te Villalba, gente... No, yo dije, si en su conferencia de prensa dice Berizzo que el mejor pasador y el que mejor sale del fondo es Alonso y lo pone Alderete, algo no está bien. Yo no dije que es un mal jugador. Ahora, Alderete jugó, ¿qué? Defendiendo. Sí, defendiendo. Bueno, defendiendo. Y si vos sos defensor y no sabes defender, suicidate. Pero hizo un partidazo. No, pero ¿qué, Arturo? Esto no Fue una grata sorpresa. El primer partido, Y se fue a cruce Sí. perfecto. y uno se fue al cruce y le rebotó y lo dejaron solo a Suárez que salvó otro, sí. Figura, Alderete. Figura del partido. Figura. Sí. ¿Del partido? Sí. Fue el partido. Si yo hago mis top 3 por decir así, lo pongo en el primer Yo le lugar. dije a Ricardo, ¿cómo le llama Sí. el zaguero que llega tipo Duarte? El futuro Duarte. ¿Quién pista? ¿Quién pista? ¿Quién vista? Sí. El pulpito tiene eso mucho a favor, como dice Ricardo. Se va bien, Claro, porque no es grande, entonces no sale tiene por que- salir. Y se hacía el gol, Chauchejo. Sí, sí. No hizo, evidentemente, No. digo probabilidad. No, cabeceó mal, de cabeceó premio un trabajo. Cabeceó muy mal. Me gusta Ricardo, ¿por qué le contesté a los oyentes Porque así? yo estaba analizando el partido ayer. Yo soy una persona que termina el Y él partido, no analiza, no analiza. analizo el partido y digo, como vos contás del árbitro, algunas veces digo, qué cagada me mandé en un Sí, comentario. sí, sí. Y algunas veces digo, me faltó decir esto. Y yo ayer vi a un Paraguay que Rojas no se fue, que Alderete no se fue, y que teníamos 4 zagueros centrales en el fondo, bien. Y escuché y me preguntaron, porque a mí me preguntan mucho por redes sociales, porque interactúo últimamente, estoy interactuando mucho en redes sociales. Era un partido para ganar. Yo le dije, si salía a ganar es un partido para ganar, pero si te salía a defender y a no ganar como Paraguay, no es un partido para Pero ganar. Paraguay salió, el primer tiempo jugó igual. Sí, pero Arturo, yo quiero que vos te acuerdes de un pasaje del partido donde Paraguay adelanta sus líneas y empieza a sufrir. Sí. Y sufrimos y perdíamos pelota en el medio y se nos fue Uruguay. Después retrocedimos Bueno, pero y quédate ahí, Ricardo. empatamos. Acordarte, hacer memoria Chiche Haywood. Ya con Juan Carlos Osorio, era mediocampo presionado para arriba. Berizzo, más o menos la misma película tiene. Sí.
Se quedan todos saliendo para adelante. Pero ayer para mí readaptó su idea en el segundo tiempo y le dio un tinte más defensivo, porque hubo partidos donde presionaba y quedaba mal parado. En cambio ayer, en el segundo tiempo, cuando entra Arzamendia, para mí se termina de refugiar, mete 5 en el fondo y era defender y aguantar. Y creo que termina bien la idea porque se rescató un punto. Ayer estuvo en el rebote, una vez que sacaba la defensa ya era pelota de Uruguay otra vez. Es cierto, no marcó Uruguay, pero esa es la parte peligrosa donde no teníamos un hombre que pueda hacer el traslado con rapidez. En algún momento sí salió Almirón en una de pocas, pero de 5 despejes, 4 eran de Uruguay. A mí no me extraña que lo mantenga acá el partido, acá contra Brasil Alderete. Sí. Yo creo que la defensa para mí la mantiene. Cumplieron. Y aparte del tipo de partido, yo no creo que Paraguay le salga a jugar de igual a Brasil. Sería similar, me imagino. Paraguay tiene que imaginar que el partido se está jugando en Porto Alegre. Tenemos que salir a jugar con formato visitante. El empate es más, si el estadio se puede decorar en las afueras y poner así algunos globitos de colores de Brasil y todo ese tipo de cosas, porque Paraguay se adapta bien jugando afuera. El defensor es que tape, no sé, un banner que piense que es el Maracaná y ahí vamos a jugar. Es una realidad. A Paraguay le gusta jugar de visitante. De local nos cuesta. Por eso, algún ploteado que anda afuera, no sé, los vecinos del barrio de Isa Julia, que diga bienvenido al barrio Tijuca, algo así. Bienvenido a Brasil. Entonces, con un formato visitante. Y eso nos va a venir bien. Jugamos de local y nos vamos a la... Pero con formato visitante, o sea, tenemos visitantes. ¿Y qué decir que el estadio defensores tiene que ser todo de venida? ¿Por dónde van a ir los jugadores paraguayos? Y por lo menos algo de ahí cuando llegan al barrio. Cortado con bandera. Sí. Que piensen que están en. ¿Por qué compartí este periodismo? Comparto el concepto de que para mí... que el periodismo dije. Pero tenemos que salir algún día a proponer. El turco dice brillante, el niño dice turco. El tema es que no tenemos para salir a proponer. En este partido tenemos que salir a proponer contra Bolivia, contra Perú. Pero arma un equipo. Antes de amanecer. Yo aprendí, y por eso me dejé el bigote, que todo el fútbol es así nomás. Cuando le dije al maestro Vidio, le vamos a ganar a Argentina, y me dijo, atendé bien lo que decía. Y yo le dije en tono informal, en 1973, y bueno, mira acá el bigote que leer. Y hasta ahora tengo. El fútbol te enseña. No estoy arrepentido. No digamos buen día antes de amanecer. Uno de los partidos más espantosos fue el 0-0 acá entre Brasil y Paraguay. Paraguay-Brasil. Para Alemania 2006. ¿Ustedes se acuerdan lo que fue? El día del corte de luz. Paredes. Horrible, espantoso. Pero Maño era el técnico. Sí, Maño. No, pero Brasil juega. Sí, vos tenés capacidad, romper. Sí, pero Brasil no necesitaba. No, pero así. Y te voy a decir más. El partido que Joan Saldaña dijo, mis amigos, traigan acá la guía de Paraguay. Se jugó acá, ese partido. Acá se jugó. Y ese fue esos Brasil. Partidos, no siendo cuando más espantoso el partido, mejor para nosotros. ¿Me acuerdo del partido del 0-0? No, el Joan Saldaña antes del 70. No, eso ya. Vino y dijo, acá en Radio Nacional hacía la onda corta, que es la onda más fuerte de la radio en aquel entonces. Vos tenías una onda corta, la que más llegaba, y utilizó la de Radio Nacional, y dijo Joan Saldaña, que fue técnico de Brasil. Você tem, Gustavito, você tem uma guía do Paraguay. Me miró Gustavito, tiene una recreación, y me entregó la guía. Saben los viejos como yo. Comenzó. Leí apellido, nombre. No estoy comprendiendo, Arturo. Un espacito, por favor. Leyendo la guía do Paraguay. Por un servicio pautado. Es mejor un portuñol. Alguien pagaba el servicio, el comentario. El partido no merece comentario. Jugó Brasil. El fútbol tiene esas cosas. En 1977, aunque a muchos le importa un carajo la historia, hay que enseñar. Colombia había empatado con Brasil, Brasil no le ganó a Colombia, y Paraguay le gana después a Colombia 1-0 en el 77, y después se elimina acá. Y como dice el niño, hay cosas que aparecen. Los jugadores paraguayos tienen más huevo afuera, dice el niño. Así son. No. Eso está... Víctor captó lo que dije. Jugamos mejor cuando tenemos que jugar al empate. Al empate de visitante. Y si se puede ganar, claro que sí. No significa que salimos a defender. También buscamos la contra. Cuando tenemos que proponer ejemplo, Bolivia, Perú, acá en el ahí nos cuesta. Esa que para jugar al empate con Brasil. Sí, y ayer pudimos ganar también, pero con las pocas que teníamos. De repente una de Romero, una pelota quieta. O sea, a ese Paraguay tenemos que acostumbrarnos. No jugar al empate, pero un punto para nosotros contra Brasil. De oro. Ese empate con
de oro. tamaño que fue espantoso. Y más con el sistema que Puta, ¿cómo envidia? Sumado a eso, Brasil hoy está 3 escalones, pues, no es los 2, 3 escalones por el resto de Sudamérica. Vos acordate. No es todo el fútbol brasileño. Por eso cuando se da una final de Europa, Sudamérica, todas las finales están ganando los equipos europeos. Sudamérica se está quedando. Sí, se está quedando Le pongo a todo Sudamérica menos a Brasil, que está... Pero Brasil también va y pierde, ¿Y qué es lo que hace quiere papelones. para- Pero tiene un Entonces, potencial ahí Tiene que Europa. hacer un equipo ultra defensivo contra Brasil. No. No, pero... Pero yo quiero jugadores que salgan contra inteligente. Brasil. Si ya tenés dos Similar a laterales lo que que se jugó queden ahí, no me gusta mucho. Pero entonces, ¿qué estamos? ¿Querer el empate o no querer el No, empate? defendete, pero salí de contra. Yo quiero Claro, de igual que contra. ayer, yo planteo igual que ayer. Tenemos los chiquititos que tranquilamente pueden... Pero ayer Paraguay, si no era por la genialidad de los Romero, Paraguay no llegaba al arco. Y de eso dependemos también para No el llegaba al Mundial. arco. Dependemos de eso. En para la el Mundial. eliminatoria dependemos de eso. Pero- Que Almirón esté encendido. Yo que creo- Romero está sea encendido, que trascendente. Romero- sí. ¿Almirón qué es? Es la gran pregunta que yo me hago y lo digo en los comentarios y hablo con personas. Digo nosotros porque hablo como Paraguay, hablo como el que piensa en la albirroja. Almirón tiene que hacer goles. Almirón no es goleador. No. Almirón tiene que asistir. Puede ser. Almirón lo que tiene de fuerte es correr, es rápido Y sabe con la pelota. y encarar. Pero sabe con la Sí, pelota. pero si vos jugás contra un equipo como Uruguay, contra Brasil, donde no te dan espacio y donde por físico te ganan, no te sirve a Miguel Almirón ahí. Es una versión parecida a cuando juega en Newcastle. Newcastle, un equipo defensivo, siempre los Claro. otros son superiores y él está ahí, su cuota de sacrificio, corre por todos lados, lleva la pelota, pero si no tenés muchas opciones de ataque, mucho más. que Ahora eso no yo vas a poder digo, hacer. si Almirón no te rinde, no porque sea mal jugador, que se entiendan, porque ahora me dedican al Derete, yo no tengo nada contra el Derete. Inclusive recordé que estaba tomando un café, lo pusieron en Cerro y jugó un buen partido contra Independiente. Contra Independiente Santa Fe, Copa Gol de Sudamericana. Junior Alonso. Sí, clasificó clasifica Cerro. Cerro, sí. Junior Alonso hizo el gol. Cuando el lateral, Junior Alonso. ¿Qué pasó? La gente dice que tenemos que ir a vivir a Brasil. Y ¿Yo por qué carajo ya vi a Brasil? No vaya a popularizar. Me salió Gustavito. yo lo pondría a Ábalos, por ejemplo. Estos un delantero. estos son todo, el periodismo de hoy puede así, claro, pasa de todo, será. Se imaginan todo, el papá. El Maracaná se le pasó 2-2 y se salió, pudo haber sido derrota en el 79. Pudo haber sido derrota de Brasil. No, pero pasa que Aquí no es se le con ganó Brasil 2-1. nomás, ¿eh? Nosotros Aquí no- parece que estamos diciendo que Paraguay no puede ganar el martes. Es No, el no, formato. De que se tampoco, puede ganar, se tampoco, puede. tampoco Tenemos digamos con qué que- para no. ganarle, sí, pero no salir alegremente. Esa no es la situación, es el formato. Ojalá ganemos, pero el 0-0 es un buen resultado. Claro, esa no es la fase. Pero Ahora, tranquilamente vamos a la lógica. Ayer, vamos al partido ayer por unos segundos, porque de repente somos muy dispersos y entiendo a los gustaditos de los oyentes, que es bueno escuchar a los oyentes, pero también tenemos nuestra opinión. Si vamos a guiarnos otra vez por los mensajes de los oyentes, los gustaditos nos desviamos. Estamos muy dispersos. El juego aéreo ayer de Paraguay superó a Uruguay y ese potencial aéreo podemos igualmente llevar para el martes. El juego aéreo, ayer estuvimos impecables. Un centro en el área, a mí me da seguridad la defensa paraguaya. ¿Ustedes sintieron eso? ¿O fui el único? Anthony estuvo muy bien también en... Me sentí Para el seguro también, con ahí esa se pasaba defensa. bien, le pegaba, cerraba bien. Y eso es bueno, Sí. sentirse seguro con la Porque a defensa. diferencia de otros partidos donde Perú nos hace goles casi inocentes, Sí. Bolivia nos lastima de esa manera, a diferencia de ayer había esa seguridad. Bueno, Se notaba ayer lo tenías al Derete, que es un jugador que va bien en el juego aéreo. Y anteriormente contra Perú lo tenías a Riveros. Blas Rivero, en cerrando del otro lado. metro 20. O sea, en eso sí. Sí, sí, ayer Mejoraste porque había pusiste- otra sensación. Claro. Sí, no, Mejoraste no porque pusiste había uno que te- espacio. Si vos pones un lateral para el que te gane de cabeza y tiene 1,20 m, no puede. No sé que le pongan resorte en vez de botín. ¿no? Girasoles era. Entra a la cancha la nueva Cheddar Boom de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Mete un golazo de media cancha a tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazo_PY. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Soñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Porque estamos hablando con los compañeros. Ustedes son caprichositos. Sí, ¿verdad? pero tiene que ser. El 9 no quiere.
Berizzo, el 9-9. El típico, el grande que está en el área. Sí, pero necesita. Ángel Romero tiene rico historial de jugando como 9, como dirían los argentinos, el falso 9, inventaron por decir. Y tienen un falso 9 con Romero usando una presión curepicística en el buen sentido de la palabra. Yo quiero mucho a la Argentina. Quiero muchísimo a Argentina. El falso 9. Entonces tiene un falso 9 con Romero, que por habilidad te puede volver loco. No sabe dónde se te va. No sabe dónde, por eso tiene tanta riqueza técnica. Sí, pero poner un 9 con Romero Claro, también es bueno. Explicó ayer. Nos rompe. Berizzo rompió su esquema. No. Eso. Lo que digo, Iniciarlo, pero en el segundo tiempo sí cambió. Pero Berizzo ahí cambió. Pero lo que digo es que inicialmente, mientras vuelvas a responder las piernas y tu mente, él mantiene lo que ya venía haciendo. No es de mucho cambiar. Y ayer explicaba en conferencia de prensa por qué no pone 9. Explicó él. Y dijo hasta cómo voy a poner con esta característica. Sí, explica, pero no tiene razón, Arturo. Él puede explicar, pero no tiene razón. Lo que Perdón. Ayer cuando empieza la conferencia y dice Miguel Almirón rindió porque marcó. Entonces yo me pregunto, si Miguel Almirón lo pone para marcar, ¿a quién lo pone para tenía atacar? que marcar, Ricardo, ayer. Pero no bueno, era pero el tipo de partido. ¿para qué pone Miguel Almirón? Mete un tipo que Sí, marque. era el tipo de partido. Pero mete un tipo que marque. Lo que pasa es que Entró a hacer, hacer la dualidad de cosas, para marcar y después responder con su contra. Hay otros para hacer eso. Una lástima que no tuvo posibilidad de contra. Una sola corrida donde encaró mano a mano y no llegó pudo sin llegar. pierna. Ya llegó sin pierna Con un porque jugador de su rango no le puede. puede dejar fuera. Pero Imposible. yo creo que Estando bien, cumplió Almirón en la No, cuota está de bien. sacrificio. No, arroparlo con otros jugadores si se puede. Eso es lo ideal. Pero dejarlo fuera. Yo me acuerdo, Tata lo puso a Nelson Aedo volanteando una vez. Sí. Pero Cuando te llegaba pasó. después. Sí. Pero porque tiene Nelson físico, Aedo le pero puso Miguel no a tiene ese Nelson Aedo le físico. puso marcando también. ¿Quién? Sí. A Nelson Aedo. Sí, eso dije, contra Brasil. Sí. Pero se desdoblaba y tiene físico. Miguel no tiene físico para eso. Bueno, pero entre el tiene. equipo de Tata Martino y el equipo de Berizzo hay diferencia porque cuando tomaba la pelota un adversario de Tata marcaban 3. Sí, perro de presa. Vamos a ver los videos del Tata. Y nos va a ver una gran riqueza. Con el Tata no se vio un fútbol esplendoroso, deslumbrante, no. Hay jugadores que eran notables, caso Cabañas. Sí. Claro. Pero lo que estoy diciendo Roque. es que tomaba uno y marcaban 3, tomaba uno y tenía un resto físico extraordinario. Y una fuerza y presencia y distinta. presencia física, eso le Pero favorecía Tata mucho. conocía el fútbol paraguayo. Y acordate por eso le quitó. cuando lo convoca Ladio Vera, me incluyo, A Enrique Vera. a Enrique Vera, dijimos, ¿quién? Sí, Enrique Vera. ¿Quién está este? Para nosotros perdido, entre comillas, en Ecuador. Y lo trajo. Jugador de todo terreno. Un capo de Enrique. Así es, los técnicos. Ustedes le tienen acá, Berizzo, será. No. Comete errores, pero ustedes son muy dramáticos. Porque muy dramáticos son ustedes. Hoy le dije yo esta mañana, ¿qué hubiera pasado si Paraguay tenía los jugadores de Argentina empatados acá? No iban a salir vivos por culpa de ustedes. Se iban a esconder todo por culpa de ustedes, los periodistas paraguayos, Boivo. Ojalá tengamos No, tres. no tengamos. está entendiendo. Tres, ojalá. Poco No, yo, claro que hipotético, entendería, claro, pero- poco hipotético. Últimamente están subestimando nuestra inteligencia. Vos me estás subestimando a mí, la audiencia le subestima a niños. Gustavito nos subestima todo cuando... Espera. Pero el fútbol, el debate con así. Sí. El debate sirve para enriquecer, para que la gente comparta o no comparta. Eso ya es una cuestión del oyente y su oído. Su oyente y su... Encima, me voy a preguntar en esta mesa porque me están poniendo nervioso, carajo. Ustedes solamente... ¿Para qué te tapa la cara? ¿Eh? ¿Para qué te tapa la cara? Tenés razón. ¿Cuántas pelotas atajó Silva de gol? Anthony. Ayer ninguna. No, ninguna. Brillante. Berizzo ve el partido, ve que no llega. Una de Suárez que se le escapa arriba. Sí, Al poste derecho. que Y termina está por encima. habilitado esa, ¿verdad? Sí, sí. El primer tiempo la La que le primera. pone la pierna a Sí, Romero. sí, pero ahí no la culpa no la tiene Anthony. No, se escapó Suárez. Bueno, tranquilidad de Anthony. Ni una pelota de Uruguay. ¿Verdad? No. No. Cuando Uruguay, si miramos a lo largo del torneo, va a ser un equipo que así nomás no va a dejar escapar punto local. Por eso es bueno lo que Están Paraguay re calientes logró. los uruguayos. Sí, ellos Están son re Están calientes. muy enojados. Y tienen razón con el gol. Hasta hoy por el tema del gol. No sé si los otros seleccionados van a ir a sacarle de así ser puntos. Uruguay en el centenario, Venezuela le hizo 3-0 en eliminatorias. Paraguay le hizo 2, después le hizo Maui y le ganó. Uruguay ya no, el Uruguay anterior, ahora son todo Uruguay caviar. Este es Uruguay caviar. ¿Se entendió lo que digo? Sí, pero le Hay faltó muchos Cabañas. nombres, Sí, nosotros Cabañas. nos desmayamos todos. Ayer no, me incluyo, le dije a Ricardo a Gerardo, hay un solo de Peñarol, el resto todo afuera.
Entonces, cuando decís todo de afuera, parecería ser que el mejor producto está afuera. Sí. Por eso no tenés jugadores locales. Así es, ¿verdad? Sí, el único grande Peñarol. El que jugó titular, Giovanni González. E Torres. Torres en el segundo tiempo, que entró muy bien. Pero después te oí todo de afuera. Después Ese fue todo peligroso. Y con toda la ausencia que tiene Uruguay. Pero queda una pregunta para esta mesa. Si Berizzo tenía mentalidad más mentalidad más de ataque, para hoy le podía haber ganado a Uruguay, ¿o no? Sí, atacaba sí. ¿Ustedes están conformes con el empate? Pero Yo quedó, estoy conforme. pero quedó, Sí. quedó demostrado que cuando salimos a proponer un poco, nos desnudamos y casi perdimos. Allí está la complicación. Por eso está bien que haya firmado el empate y que haya cambiado defensivamente para por lo Ahora, menos tener los un cambios puntito. de Berizzo yo no comparto. Yo dos cosas le cuestiono ayer a Berizzo. Uno, que Gastón Jiménez haya completado el partido Sí. porque, insisto, en Era los para 10 del Morel segundo el tiempo ya segundo estaba tiempo. caminando. Estaba Morel. Ni en la banca. No estaba Morel en la estaba banca. Bueno, ahí me y el enganché. segundo punto que cuestiono es por qué lo metió a Vareiro de 9. Claro, en esa sabiendo posición. que él te desborda y te liquida. Si ya quería meter un 9 en ese momento, lo hubiera metido más temprano a El Gabriel ingreso Ábalos. bien, pero no en la posición. No, ¿verdad? no eran Todos coincidíamos en juntos eso. Vareiro y Ávalo al mismo tiempo. Y podía ser una opción también, pero ya que quería cambiar su delantero de referencia, ¿por Pero qué lo puso a Vareiro si ahí? Derby González está bien, y yo soy Berizzo, lo pongo a Derby a la derecha y hablo al ataque. Yo sé que va a desbordar Derby. Sí. Yo sé que va a desbordar y va a meter la pelota al 9. No tienen ese amigo. Ustedes son caprichosos. Lo tenía Brian Zamudio también, lo tenía... Ah, brillante, Brian de Zamudio, potencia, sí, Brian totalmente. Zamudio. No lo Pero puso. ocurre que ¿quién entienda el periodismo? ¿Quién entienda a ustedes? Que están conformes con el empate. Firmamos el empate. Después quién es el triunfo. Después baja. No, los Después cambios, Ricardo, los cambios. Si se van todos Desnudó, cagados, él desnuda, en el cambio, él desnuda al medio campo. Lo saca a Lucena, que era el único que corría. pero y corrió peleaba. muchísimo. Sí, hay que muchísimo. de pie. Sí. Lucena corrió una enormidad. Por y tuvo eso. un partidazo. Ese Lucena queremos ver y ese No, nota que está enchufado. pero en yo el te digo, programa. lo saca Lucena ¿Cómo iba a muy aguantar bien. Lucena a ese ritmo? Muy Sí, bien. hizo un partidazo. Sí, no, partidazo. por eso. No. Para mí, Vámonos a entendernos. Ya, vamos por parte, diría Jack el Destripador. Bueno, listo. Sacaste a Lucena. Sí. Lo pusiste a Sánchez. Richard Sánchez, la Sánchez. primera pelota que tocó, perdió. Pero tenés razón, son características distintas. No entró bien, Richard. Y- Pero te hago una Te pregunta. estaba caminando Gastón Pero- y vos lo sacaste a Lucena que corría por Gastón, entonces... Hoy Lucena es un jugador que está teniendo una connotación especial. Sí. Hoy es el Pensando, volante. Cuando lo sacaron de ¿dónde jugaba? En Libertad. Oye, ese tipo, ve. Y hoy demuestra que el fútbol es eso. Para vos, despreciable. Le sacaron de Libertad. Hubo un trueque con Alfio Oviedo. Menos Algo tarjeta, que pasó. menos tarjeta que Y hoy Villasanti Lucena tiene. es producto del mismo Lucena. Sí. Porque vamos a ser realistas. Lucena es el menos, voy a usar la palabra, promocionado, digo, el que Sí. menos, Lucena, parece un rellenito. Y es un tipo que tiene un alto nivel de juego. Lució mucho siempre con Arce, en Rubio Ñu. Está bien. Se fue a pero Libertad, lo te digo recupera es en que- la- lo que te digo, entonces, mérito Arce que lo tiene. Lo que te digo es que Lucena no figuraba. No, Y Lucena hay figura en la yo selección soy padrino nacional. de Lucena, siempre dije Lucena. Yo no, siempre dije, es más, en un programa que hacíamos los sábados, Arturo, donde vos te retirabas antes. A la puta me está echando cara ahora, ¿ves? No, pero te vas a acordar porque capaz que no escuchabas mientras te subía a tu camioneta y te iba. Lo invitamos a Romerito, que yo creo que Romerito sabe mucho de Te fútbol. estás retirando. Antes me dijo, ya no tengo mérito. Y le dije a Lucena, y le dije a Romerito, Soy el primero en llegar acá. A mí me Ahora gusta- ya a la una y cuarto. A mí me echó un cara, a mí me gusta Lucena. Y Romerito me dijo, muy chiquito, Lucena. Y el más chiquito fue el más fuerte Tienes ayer. razón, yo por un compromiso me iba. Claro. Pero no, era porque rascarme los huevos. Jamás yo tenía dije un eso. compromiso y me iba antes por Vos un tenías compromiso laboral. algo que tenías que cumplir, Sí, y te me iba. iba antes. Y yo te pedí permiso Era para traer un grabación- era invitado. grabación para el canal. Pero Porque totalmente. hacíamos polémica en el bar grabado. Así mismo. Y entonces yo me iba antes para poder llegar al canal. Es Y más- era por esa calle Fernando La Mora que tiene allá Baicue. 100.000 semáforos en Buicuela por ahí. Es más, nosotros te dijimos, ¿para qué venir los sábados, Arturo? Ahora que ya Te vas a ir conmigo. nervioso. No te dijimos. No, pero me iba Y para vos dijiste, grabar. no, voy a Iba venir, para me voy a grabar quedar hasta las polémica, 1, sí. A las 12 me nos citaron. Te quedaste Yo hasta venía la hasta 1. las 2:10 y después me iba. O a la 1 se Como grababa. la 1 para irte ya. No, pero me iba. Por eso tenía un compromiso. La puta será. No, pues yo no te saqué en cara. Te Vos le está dije- echando, le está imitando a Romerito que dijo eso Lucena. Pero así dijo, y a mí me extrañó, pues yo le miré a Romerito con... Romerito sabe mucho. Ahí volantes, Rivero no tenía un físico de 2 metros. José Domingo, y era ¿Sabes uno qué? de los que más Yo recuperaba. Berizzo, lo llamo Berizzo contra Brasil. A Rivero contra Brasil. ¿A Cristian? Sí. Sí. Yo, Pero ya no Berizzo, puede, ¿verdad? no se puede, pero. Y los equipos locales hay Pero más ahora está facilidad. de pero- vacaciones Cristian Rivero.
Yo creo que va a morir en su ley. idea. Sí, yo estoy de acuerdo. No, pero los míos pueden sentido figura. Claro, Claro, sí, lo yo que entiendo. necesitamos, lo que necesitamos. ¿Qué querés, Luis, vos? No, el Topo también está jugando bien. No, yo me quedo ahora con Cristian Rivera. Cristian Rivero, Pero Topo. si querés venir a comentar, venía acá. Pero Arturo, Topo y Roja eran los... ¿Te acuerdas que dijiste? Sí. Los dos bien. Sí. Nadie, hoy Rodrigo está abajo. Es decir, no es el mismo Rodrigo que él lo admitió. No era el Rodrigo que él conoció. Rodrigo Rojas, pero un medio campo, ¿sabes lo que es Rodrigo Rojas, Topo a plenitud, Cristian Rivera? Sí. ¿Se extraña la media cancha, será? Sin desmerecer a Lucena. A mí Lucena me encanta. A mí también. Espera, vamos en el medio contigo, Luis. Cuando compras cables decidí calidad, exigí Impaco más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apueste de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vmayflores. Les hago recordar a ustedes que dije que siempre que fue Lucena un buen jugador, que tuvo que pasar a hacerlo para ser el jugador. Mira, arquitecto Dragoto, ¿por qué no te pusiste enfrente pancarta en Libertad y decir que no se vaya Lucena? Exactamente. Andan a arquitecto Dragoto y reunite con 20, 50, 100 liberteños. ¿Por qué se fue Lucena? Lo dejaron ir. Lo dejaron Por ir la a puerta de Lucena. atrás se fue el pobre. Por la puerta de atrás se fue el pobre Siempre, Lucena. ¿viste? Porque está en Cerro un jugador. En Cerro le dieron confianza que le dio Chiqui. Berizzo le da el crédito a Lucena, y cuando vos le das el crédito, el jugador se siente con ganas. Lo Siente valora. que vos le estás admitiendo que le está valorando. En Libertad Lucena no le valoraron. La puta así nomás. A ver, porque está en Cerro una jugada. La puta, contigo, Luis. En Tupi hasta el domingo vuelve la fiesta de descuentos más grandes del país, con beneficios únicos que solo en Tupi puedes conseguir. Y si ya sos cliente, tu primera cuota la abonas recién en julio. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 20 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Otro ejemplo. Para mí no tenía que haber sido pulsado vecino. ¿Para vos? No. ¿Para vos? No. La primera me No, pareció, no. después viendo la No, repetición. No. sentando una posición. Tiene toda la intención de sacar Para la pierna. fútbol a lo grande, les guste al hincha o no les guste, estuvo correcta la amarilla. Así Sí, es. porque toca la pelota y saca la pierna. No deja la Entonces, pierna. tenía que decir pulsado, tenía que decir pulsado. La sangre impactó. ¿Qué Ese es el categoría tema. Gustavo Gómez? Y no es contra nadie en especial cuando le preguntan y él deja pasar la pregunta. Le felicito a Gustavo Gómez. Si vos querés buscar pretexto, busca. Claro. La cagada que se mandó Godín en publicar esto cuando Estaba está muy mal, caliente, él tiene un Godín. problema en su club ahora. Busca, po. En Cagliari. El Cali tiene problema en Cagliari. A lo mejor arrastró su problema en Cagliari. Estoy leyendo Sí. lo de Godín. Pero vos no podés poner la jugada. Está bien, Vergüenza. se tragó. No era offside, no era offside. Era gol legítimo de Uruguay. Así nomás. Sí. ¿Dónde nos quedamos? Ah, Sí, era gol. cuando Cerro lo deja ir al Derete. Está para dejar Cagliari porque su salario es demasiado alto, aseguró el director deportivo del club. Bueno, eso Le estuve están leyendo buscando esta salida. mañana sobre Godín en las redes sociales. Y ahí me enteré de los conflictos que está teniendo y puede venir con ese problema en el Cagliari. Lo de Alderete. Ese fue una de las tribunas en Cerro, ¿te acordás? En la preferencia. La acusaron de una estaba burla la, que hizo la que no señora fue. de los jugadores, no sé qué. Y después tuvo la oportunidad de jugar. Un clásico era, ¿verdad? Yo pregunto en esta mesa. Se rió. Yo pregunto en esta mesa. Hace 15 días Alderete no figuraba. No. Alderete entró contra Venezuela. Contra Venezuela No, en los pero no últimos 5 figuraba, minutos. no figuraba. Pero para titular era una sorpresa. Una Como sorpresa. lateral más todavía. Ayer discutí, Como lateral sí, más ya sé, todavía. pero digo como el fútbol te da esa oportunidad. Sí, y aprovecharla. aprovecharla. Y aprovechar, y ayer fue figura Alderete. Y hoy nos vamos, y si juega contra Brasil, vamos a decir, bien justificado. Sí, sí. Sí. Bien justificado. Bien justificado si juega contra Brasil. Nos vamos a decir que puede hacer, si hace un partidazo, no, ya otro tema. Pero esa es la selección nacional, Lucena, Alderete, Gastón Jiménez. Lo tenía que haber sacado. Sí, sí. En el segundo, A a mí me los 10 encanta del segundo Gastón Jiménez, tiempo ya- pero no le da para 90 minutos. No Pero sé qué- todos los partidos lo mismo. A él lo salva que sobre la hora, igual caminando en la cancha hace el gol ante Venezuela. Porque él ese día ya estaba caminando y quedó con el rebote y convirtió el gol. Pero después en todos los partidos siguiéndolo a los 10, 15 del segundo tiempo ya es totalmente Cuando intrascendente. empieza a dar mal los pases, ahí tenés que sacarlo. porque Hoy se le nota. decimos a la audiencia que no entremos, tiene que convocarla a fulano, porque están todos con licencia. Sí, ahora están todos de vacaciones.
No va a venir nadie. Y hay que ver si Morel juega contra Brasil. Morel, que llamativamente ayer ni en la banca. Lo dejó fuera hasta de la No banca. estaba González tampoco. No estaba Carlos González tampoco. David Martínez, de quien tanto hablamos, no quedó ni en la banca ayer. El jugador Y ahí de le cerró River. el pico y la boca, le cerró a usted, Berizzo. Le hizo- Admito. ¿A quién? Sí. A vos. Sí, admito, 100%. Me gusta esa sinceridad de Porque, y yo pensé que hasta estaba para ser titular y ni siquiera quedó en la banca. Me parece fue una fábula, un comentario de pasillo fue. Por eso cuando Arturo me dice averiguar, yo le digo, si no tengo la justa, no. Y al final fue el equipo que dijimos que se vio. Sí, se sí, filtró. sí. Estuvo El que venía bien practicando, el sí, nuevo sí. jardinero, porque al otro le rajaron, pero se venía equivocando. Acá dice Está Julio Robert Juan, Piri da Mota. Fabián Balbuena despidiendo a los trabajadores del club compañero equipos de hinchas. La imagen esta de Fabián Balbuena. ¿Ustedes ya vieron? No. Tweet, Fabián Balbuena. ¿Por qué no entra? Pues me sale una publicidad, si la voz, ¿sabes qué increíble? Por cada rato entra. ¿Cómo eso es? ¿Eh? Subió un tuit ahora. A mis compañeros del equipo personal, trabajadores del club, especialmente a los fanáticos, mi gran agradecimiento. Fueron 3 años muy especiales de mi carrera. Se despide el... Hace una hora justamente se da la despedida de parte de la página de West Ham. Ya anuncia la ya, salida de Balbuena. Esa es la explicación. 62 partidos jugados, 3 goles marcados en las 3 temporadas en las que estuvo Fabián Balbuena. Le despiden deseándole lo mejor. El 30 de junio. Exactamente, el 30 de junio termina su... Gracias por todo. Este es un medicamento que quiero que desaparezca. No voy a decir la marca. No puede desaparecer. Yo estaba viendo por curiosidad, me aparece cada rato. ¿Cómo hago para hacer desaparecer? Así está dirigido hoy día los celulares. Uno comienza a mirar algo y te llegan, llenan de publicidad sobre eso. Sobre te quieres comprar un, no sé, un calzado, te sale todos los días el calzado. Te compras el remedio. Cuida tu vehículo agregando en las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En este mes no pienses más, tengas la edad que tengas, si sos o no profesional, en la Caja Mutual empieza a invertir en tu jubilación privada voluntaria por solo 120.000 guaraníes. Y este mes por el mes de papá, porque papá me importa entre todos los nuevos afiliados, habrá un ganador para disfrutar en una atención especial en una barbería. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria 218-4000. Vamos con el trabajo individual de los jugadores y un oyente que va a llamar representa al resto. Ese que oyente que llama es integrante de la mesa. No tiene que ser burlón irónico. Puede ser un neutral. No, un oyente cualquiera. Creo que no sea de Olimpia y Cerro. No nos podemos saber eso. No, y por eso ahora no. hace muy difícil si el 90% de Olimpia y Cerro en el país. Te va a decir Sánchez el mejor. No, y te va a decir, no. sí, El si trabajo es de Cerro, te va a decir Sánchez no, para de Mentó. Perana vamos a probar. ¿Eh? Y mujer también puede Mujer ser. también puede ser. Vos sos machista. Mujer también, si es una señora como Nancy, por ejemplo, puede ser. ¿Quién Nancy? Nancy... ¿Cuál es el apellido? Fernández. ¿Quién es esa? La señorita Alvar, o la señora Alvar. ¿Y qué tiene que ver con Y ella entiende de fútbol, más que muchos varones que estaban con ella. Ah, la del bar. Sí, señor. Perdón. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. Vamos a comenzar con el arquero. Tuvo trabajo, no tuvo. El oyente es un panelista más en fútbol a lo grande. ¿Qué número, niño? 618-4700. Comenzamos con el arquero. Hola. Hola. Una puta. Hola. Traducción, dice. A mis compañeros de equipo, staff, trabajadores del club, especialmente los hinchas, mi enorme gracias. ¿Te puedo mandar esto, niño? Sí, señor. Bueno, le estoy mandando, le doy al niño, Twitter. Le doy al niño. Hola. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Sí. El arquero. Para mí, Anthony, muy bien ayer. Un segundo, vos, Víctor. Sí, correcto trabajo, como nos venimos acostumbrando con Anthony Silva. Vos, Ricardo. Bien. Vos, niño. 10 puntos. 10 puntos. Ese es Anthony Silva. Espera, sigue el oyente. Vos seguís ahí, ¿verdad? Sigo. Un segundo. La Kenton Clax es tu compañera de batalla. Su estilo y motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuotas de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacobar respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Bueno, dice, oyente, hola. Señor, estoy. ¿Tu nombre es? Javier. Javier, muy bien, Javier, seguimos. Lateral derecho, niño, Robert Rojas. Bien. Ricardo. Marca bien, se va poco. Marca bien, se va poco. Niño, Víctor. Cumplió, buen partido. ¿Vos, Javier? Muy buen partido también. Muy buen Hizo partido. su trabajo. Robert Rojas, ya volvemos.
En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra. Escuchaste bien, 80 millones por cada compra, 30.000 guaraníes por cada producto en promoción. Recibís un cupón y si compras nuestro e-commerce casagrutter.com.py tenés doble cupón, porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Vamos, ¿a quién tenemos ahora? Tenemos a Gustavo Gómez. Gustavo Gómez. Balbuena. Fabián Balbuena primero, Ricardo. Sí, a mí me gusta muchísimo Balbuena. Javier. Muy bien también, sacó todo. ¿Bien? Sí, muy bien, muy bien. ¿Vos, Víctor? Más para mí, en el más podio. corto que patada de chancho. Javier. Javier, ¿está vos? En el podio del partido. En el podio. Muy bien, en el podio igualmente, Muy destacado. bien. Para mí. Ahora vamos Gustavo Gómez. Gustavo. ¿Vos esperabas más de Gustavo Gómez, que se vaya más o no, Javier? La verdad que para mí eso es lo que tenía que hacer. Jugamos muy atrás y... Muy bien, Javier, muy bien. Muy bien lo que tenía que hacer vos. Javier. Coincido, muy buen partido de Gómez. Sí, Gómez sí. Seguimos. Muy bien para El mí. Gómez del Palmeiras. Este Gómez, sí, Así muy mismo. bien, muy bien. Sí. A la puta. Sí. O sea, bueno, lateral izquierdo. Alderete. Alderete, Javier. La sorpresa del partido. Muy bien. La sorpresa. ¿Vos, Víctor? La sorpresa y la figura del partido. Para vos la figura. Sí, para mí la figura. también. Para vos, Ricardo. Marcó bien y tenía una raya pintada que no podía pasar la mitad de la cancha. Pero parece que no entendés. Qué difícil. Y para vos... Destacado trabajo muy bueno, es más, lo pongo en el primer lugar en el... Sí, digamos así por los puntos individuales. Figura para mí. Para mí la figura del partido. Para vos, Más Javier. playa. Bien. Javier. Javier. Señor. La figura para vos, Alderete. Alderete la figura. Así. La figura del partido. ¿Vos hincha de qué club sos? Yo de Olimpia. De Olimpia. Y jugó en Cerro Alderete y la figura del partido, dice. Seguimos. Media cancha, Víctor. El Lucena. Sí, Lucena. Lucena. Javier para vos. Javier. Espera, Angelito, Javier. Cumplió, comió el medio campo. Comió el mediocampo. Niño. Muy buen partido, destacado, sin duda. En el medio se destacó. Ricardo. Una máquina de Lucena. Una máquina, está por todos lados. Hasta una patada voladora le pegaron y él siguió. Sí, impresionante el recorrido que tuvo. El lugar número 2 de mi podio, Ángel Lucena. Muy bien, seguimos. Después Villasanti. El oyente. Javier. Ya entendí. Villasanti para mí no tuvo un buen partido. Bueno, para Javier, Villasanti no tuvo un buen partido. Ricardo. A mí me parece que pasó desapercibido Villasanti, no lo... Más todavía. ¿Y vos? Lo veo como el punto flojo del medio. Regular nada más. Nada más. Ahora tenemos a Gastón. Gastón Jiménez. Gastón Jiménez, Ricardo. Los primeros 45 minutos impecables, después se fue quedando y culpa del técnico que no lo saque. Culpa del técnico que no lo saque. Vos, Javier. A mí no me gustó cómo juega. Para mí es un jugador muy tibio. Bueno, para vos, Javier, no tiene que estar en la selección de titular. No tiene. No tiene que estar. ¿Víctor Villalba? Jugador de primer tiempo. En el segundo es intrascendente. ¿Vos? Divido en dos la calificación. Los primeros 45 minutos, muy buen trabajo. En el segundo tiempo fue una lágrima. Así ¿Una como qué? sale una lágrima, así como sale el ojo, desaparece después en el rostro. Tirazo. ¿Y qué decís, Javier, que vos crees que no tiene que jugar contra Brasil? Yo creo que no necesitamos jugadores más fuertes en su posición para Brasil. Qué puta, qué paliza. Javier. Están pegando ustedes, Javier, será. Me gusta, Javier, muy bien. Javier? Sí. Qué la cara de Ricardo. No. Ahora que no está Pancho, puede aparecer ya ahí. Alfredo. Javier. Le ¿Cómo puedo así invitar, que mejor que Pancho, Pancho? está estacionando. Me gusta Javier. Alfredo. ¿Qué? Javier. Y Javier. La misma, la mismísima. Perfecto. Seguimos, Javier. ¿Quién ahora? Oscar Romero. Oscar Romero, Javier. Javier. Alfredo, para que no tenemos algo. Se cansó como Gastón Jiménez. ¿Se fue, Oscar? ¿Se fue? Javier. Señor, Oscar Romero. regular. Regular. ¿Qué? Regular. ¿Vos, Víctor? Correcto Sí. partido. Correcto. Cumplió. Ricardo. Muy buen partido. Muy buen partido para Javier regularcito, nomás. ¿Y vos, niño? Buen juego de Romero. Quiere decir que Javier el único que dijo regularcito. Para mí buen juego. Javier. Javier. Después tenemos Almirón. Almirón. Sí. Vos, niño.
Muy buen trabajo de Almirón, a mí me gustó, porque es la versión Newcastle que lo ven. Tiene que hacer doble trabajo, él tiene que ser obrero, carpintero, él tiene que agarrar el ladrillo, tiene que hacer la mezcla, tiene que salir, tiene que buscar, tiene que ir a la casa de construcción a comprar los materiales, él tiene que armar su casa, o sea, él hace todo, porque esa doble función es ¿A vos te gusta? marcar, llegar, atacar, generar. Javier, para vos, Almirón. A mí me gustó mucho Almirón, pero en el primer tiempo de ayer estuvo flojo, pero en el segundo tiempo repuntó. Muy bien, Ricardo. Así es. Yo creo que hay que darle menos trabajo y dejarlo jugar a Miguel Almirón. Si no lo dejas jugar, no. Espera, vamos a debatir después el tema cultural. Ese ya es para dedicatoria para... No, pues, No, pero es lo ideal. Coincidimos. Segundo punta, liberarlo. Para el tipo de partido cumplió. Me gustó lo de Almirón, el sacrificio que tiene. Bueno, seguimos. Y Ángel Romero, Ángel Romero. el punta ayer. Bueno. Seguimos. Javier, Javier. Ángel Romero. Ángel Romero. Vos, Javier. Siendo que le ganaban siempre en cuerpo, pero hizo lo que pudo. Que le ganaron en el mano a mano, en el cuerpo a cuerpo, dice. Sí. Sí, porque se entrecortó un poco la comunicación. Vos, A mí me gusta mucho cómo juega. Ángel Romero. Sí, me gusta. También correcto partido, cumplió. Correcto partido, en el segundo tiempo ya se lo vio un poco así. Bueno, Más a Javier, ¿qué le pediría a Berizzo? Vos. Y más juego, porque muchos pelotazos tiraban ayer para mí. Que vos esperabas otra cosa de la selección nacional. Esperaba más movilidad. Más movilidad. Muchísimas gracias, Javier. A ustedes. Adiós. Javier, Recuperar el multivitamínico energizante con ginseng que mejora el rendimiento físico y combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy. Recuperal de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Barleo, 56 años elaborando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casi O'Higgins y en el local del Centro Colón 462 Casi Oliva de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740 Barleo. Asesmed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar Vit y Superior. Te garantizan unas amplias coberturas médicas con los mejores médicos y los mejores sanatorios del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asesmed, sabemos lo que te hace bien. Acá hay una entrevista, por favor, si los compañeros me pueden dar una mano. Por favor. Ya volvemos. El partido de la vida se juega o se juega. Salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos. No hay suplentes. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve. Rexona te protege. Con televisores Tokio, la pasión paraguaya alienta en todo el país. En la Copa de las Gradas Vacías, Migui no está solo. La hinchada al otro lado llena la cancha de aliento con televisores Tokio. Con el pacto de confianza Inigeo. Tienes un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción. Máster agente de Western Union en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 021-289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. En un mismo lugar, ingresa a personal.com.py/Disney Plus. Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Bueno, cerramos con la selección nacional. ¿Qué más? A partir de aquí ver el capítulo Brasil, lo que se vendrá dentro de la propuesta, ver cómo están físicamente en cuanto a la respuesta también los jugadores y algún cambio que puede llegar a realizar el entrenador dentro de lo que viene. Robert Pires de Mota fue compañero de conjugado con Lucena juntos. Sí, en Rubiñú. En Rubiñú y en la selección sub-20, incluso en su momento. Ahora, llegaron a mí me queda un poco de duda. No jugó mucho por afuera, no intentó mucho desbordar ayer Uruguay. Cosa que hace muy bien Brasil. Sí, sí. Por eso, Alderete Rojas, no sé si son los indicados. Roque Santa Cruz y Recuerda Cardoso, dos goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida, siempre descremada y la Vita Ley descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día. ¿Cómo te va, Marcia? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, contanos, Marcia. Pilsen, desde 1912 con la birroja puesta. Desde hoy sus latas se ponen la camiseta por homenajear a las grandes figuras de la albirroja. Contanos, Marcia, contanos. Sí, como ya desde hace varios años venimos apoyando a la albirroja de varias formas, y para esta vuelta lo que decidimos fue hacer algo bastante icónico, que es vestir nuestra lata 12 y 9 con los colores de la albirroja, ¿verdad? Que nos representan no solamente dentro de la cancha, sino también afuera. Sí, es verdad.
código QR para escanear y ganar miles de premios. La lata 12 y 9, edición limitada Albirroja, tiene un código QR que al escanear ingresa a la web de Pilsen Albirroja, donde se podrán ganar miles de premios directos y acceder a más juegos. Marcia. Sí, es así. Hay que escanear el código que está en la lata, los lleva a la página, ya tienen premios directos. Aparte pueden entrar a la página donde tenemos metegol, tenemos trivias, tenemos varios juegos para que las personas que disfrutan del fútbol y también de una Pilsen puedan disfrutar. Bueno, y en la página web, contanos, todo se podrá hacer a los miles de premios, como estoy diciendo, trivias con premios semanales y las predicciones con mayor puntaje que ganarán increíbles premios. Es así. Estamos invitando para que puedan hacer sus predicciones de los partidos que se vienen, de las eliminatorias, que ayer ya tuvimos el primer partido, y luego lo que es Copa América a partir del 13. Ahora, Marcia, y el quincho Pilsen, que ya es una tradición, contanos ahora. El quincho Pilsen está disponible para que las personas puedan tenerlo desde su casa. Por el contexto no lo habilitamos como lo conocen. Claro. Entonces pueden acceder a la página, al Instagram, a las redes sociales de Pilsen y pueden ver más información para tener el quincho Pilsen en casa. Claro, antes afuera, pero ahora con el tema de la pandemia, con el debido protocolo y el cuidado, lo hacemos en casa. Para pedidos y consultas, Marcia. Todas las redes sociales de Pilsen PY. Bueno, muchísimas gracias y hablamos de lo que hace Pilsen, el apoyo a la selección. ¿Quisieras agregar algo más, Marcia? No, solamente que puedan comprar sus latas, puedan dar el apoyo hacia la Albirroja y bueno, seguimos pendientes de ellos también. Muchísimas gracias, Marcia, gracias. Gracias, Arturo. Adiós, gracias, Marcia Lalo. Ojalá que me inviten estos días. Así mismo, querido. Farmacias Catedral llega hasta vos. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Split Inverter. Speed gustó vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña ICA. Todo junio en el Mariscal, con tus compras a partir de 100.000 guaraníes. Participa del sorteo de un departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Además, si sos socio del Club M, tenés doble cupón. Para más información ingresa a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Cumplió, entre comillas, dijeron toditos. Cuando se les preguntó por los delanteros y los goles, sí cumplieron. Fue porque se jugó a empatar, lograron el objetivo. Claro. Arcoiris presenta su variedad línea té, el té de jengibre, baja la fiebre, combate la gripe y la tos. El té de hinojo es diurético, elimina gases del estómago. Arcoiris con sabor y confianza. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del BNF, con tasas fijas en dólares del 6% anual hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. No importa si necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado o más campo. Este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF 60 años priorizando tu desarrollo. Carga la calidad certificada de Barcos y Rodados porque todas sus naftas cuentan con control y certificación internacional, además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Cargan combustible con calidad certificada, Cargan Barcos y Rodados. Sí, aquí le razonó el arquitecto de la Goto. Ponemos arquitecto si está escuchando la radio. Hubo actitudes de Luciana que no gustaron a la dirigencia de Libertad y esa fue la razón, no la calidad futbolística del jugador. Aclaro, tenés razón el arquitecto de la Goto si está escuchando, tenés razón. En la Paraguaya Inmobiliaria SEA te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posición inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria SEA. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Para luchar contra el COVID-19, Base te ofrece los mejores productos para desinfección de superficies, cementos, manos, Bacterikill. Poderoso desinfectante que además limpia y aromatiza ambientes y superficies, eliminando el 99,9% de virus, bacterias y hongos. En sus presentaciones líquido y en aerosol con el sello de calidad Base. Bueno, terminamos, Paraguay. ¿Qué más queda? Y habrá que esperar, como decían los compañeros, el tema de la formación del equipo para el martes, si es que va a introducir o no cambios Berizzo. Yo creo que tiene que meter cambios. Y algún que otro cambio podría realizar. Ocurre que decimos único invicto. Pero Sí. el empate, ¿hasta dónde te sirve? Claro, con 18 que empates tener no mucho cuidado clasifica. con eso. Vos empatás 2, pero perdiste uno y ganaste el otro, te va a 3 puntos. Sí. Los empates tienen mucho valor cuando empatás afuera y ganás en casa. Pero tenés que mirar los rivales. Allí, no, ya sé, si pero- si es Uruguay, Brasil, Mira. le doy valor, como también le saco valor a los empates Vos contra podés- Bolivia y vos Perú. podés- Esos empates en algún momento tenemos que salir a recuperar. Pero vos podés no ganarle a Argentina, a Brasil y a Uruguay, podés no ganarle acá.
Pero a los demás tenés que ganar. Hay algo acá, Ricardo. Cuando venía este combo, decíamos, vamos a ver dónde estamos parados ahora, contra Uruguay y contra Brasil. Siempre decimos lo mismo. Sí, primero Que era Colombia, que Chile. lo anterior, otra cosa, era menos que esto. Sí. Si vos seguís con esto, el empate tiene un gran valor. Sí. Es decir, si vos retrotraes y decís, no, esperá que juegue Paraguay contra Uruguay, lo que va a pasar. Esperá que juegue contra Brasil. Por eso yo firmo el empate contra Si Paraguay firma empata con Brasil, aleluya. O somos cagones. No, lo importante es Hay no que sumar, perder. sí, no perder. hay que sumar. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y SEA. ¿Estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas? Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas con un seguro con respaldo y solvencia. Apoyado por las cooperativas más grandes del país, Panal Seguros, sentí la confianza. Grande Pa, en el mes del padre en Erimark, ahorras 20% pagando con tu tarjeta de crédito Itaú en todos los accesorios, menos en audio con 10% hasta 6 cuotas sin intereses. Grande Pa, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93. Juega de local y sumate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! En Grupo EPEN estamos de aniversario y son 30 años estando al cuidado de la salud de Paraguay. Con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar y medicina estética. Grupo EPEN, me haces bien. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zaparreños Pracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores, objetivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino Hernandez 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco XRL. Berizzo, Gustavo Gómez, Miguel Almirón. Gran Vía te invita a participar de la promo Feria de Vinos por la compra de vinos señalizados. Obtener tu cupón y podés ganarte un enfriador Consumer para 16 botellas. Sortea el 30 de junio, bases y condiciones en todos los locales de supermercados Gran Vía. Gerard, uno antes y otro después y chao resaca. Con Electroban Electrolux te renovamos electrodomésticos de tu casa. Por compras de productos Electrolux generas cupones electrónicos. Para participar ingresa a electroban.com.py o visitanos en una de nuestras sucursales. Los mejores electrodomésticos están en Electroban. Dice nuestro oyente Aníbal Acuña, empatar a Brasil, no somos Alemania, después vemos para ganar la otra. ¿Qué significa eso? Y que él firma el empate también. Sí. Espíritu conservador y un puntito y seguimos bien. Sí, yo firmo el 0-0. Hoy tiene que golearle, mira que te ya cortar con teja. Hoy tiene que, según Víctor, ¿qué tal, Pancho? Hola Arturo, saludos a la mesa. Víctor Villalba, hoy Brasil tiene que hacerle 3 diferencias a Ecuador. Y después quiere que empatemos nosotros. Y ojalá. Hoy le hace a Brasil grande y el martes quiere que sea chico. No, Víctor Villalba dice. Vos tenés mi número de teléfono. Sí, claro. WhatsApp. Según Víctor Villalba, 3 goles mínimo de diferencia de Brasil a Ecuador. Mínimo. ¿Qué es lo que es? O sea que si nos gana por 3 no sirve tu... No sirve. Todavía no estoy viendo el... Para vos Brasil 70-30 también el viernes. Y yo creo que por 3 goles. Sí. ¿Escucharon? ¿Vos? Yo veo igualmente la diferencia. ¿Cuántos goles? No, 3, pero que así si es la combinación. 5-2, 3-0 mía. 3. Para Jorge, muy bien. Así va a ser, ¿eh? No, yo creo que gana, pero no sé si por 3. No me animaría a decir por 3. Enseña la madurez. Sí, no, ya no me todo zapato. Yo creo que gana 2 goles. Bueno, Lito. Acuérdense lo que le digo. Con esto terminamos. Hoy le estoy diciendo. Brasil no le va a ganar a Ecuador. ¿Qué dije yo? Brasil no le va a ganar. No le va a ganar. Yo no digo que gane. No le va a ganar. Y si llega a terminar 1-0, usted me tiene que decir que yo tenía razón. Ellos 3. Sí. Yo no. Si llega a ganar por 1 de diferencia, yo voy a admitir, me supongo sin que tiene problema. los huevitos bien puestos para decir, estamos con usted, señor. ¿Y vos, Ricardo? Yo dije que le va a ganar, pero no me atrevo a decir por esa cantidad. No, yo no, Ecuador no sé, no creo que le gane. Yo con empate creo que ya el ecuatoriano aleluya y hace fiesta patronal en Quito y todo. Vos sí que se borra, se vio todo. Cuando Ricardo dice lo importante es no perder, significa que es un partido prácticamente perdido ante Brasil, ¿o Calullón? Y el Brasil de hoy sí. Y tenemos poca chance. Vamos a mentir, ¿no querés que te mienta, Oscar Ullón? ¿Querés que te diga que le podemos ganar 5-0 a Brasil? ¿Por qué te usó? No hay que me llame y yo le voy a mentir. Pero le podés ganar 1-0 y cuidar el resultado y ser inteligente. ¿Cómo si vos recién dijiste 2 goles de diferencia? Pero eso es con Ecuador, Arturo. No, y nosotros somos más que Ecuador hoy. Después del partido de ayer Ecuador es más que nosotros. Claro. Si hacemos silogismo, decimos todo. Entonces, ¿para qué vamos a jugar entonces la eliminatoria? Pero si haces silogismo, como enseña Arturo. Cargo de Pancho? Espera. Pero vos tenés que hacerle cargo a Arturo. No vamos a entrar nomás a jugar el martes del partido, si es que vamos a perder 5-0. ¿Cuál del fútbol? Yo no dije que vamos a perder 5-0. Vos te pones como hincha una cosa. Claro. Te pones como periodista deportivo, con opinión formada, es otra cosa. Analista. A veces analista, vos podés discutir con alguien, porque se pone en función de hincha. Claro.
Se pone en función de hincha. Nosotros tenemos un trabajo de análisis. Y después están los hinchas destructores, los hinchas olimpistas que quieren que juegue Richard Sánchez. Porque quien dice Richard Sánchez son los hinchas limpio. Salvo secciones como Javier que dijo... Muy bien, Javier. Muy bien. Hay hinchas. Sí. Pero el hincha es hincha. El hincha es hincha. No le va a sacar... ¿Y dice que? ¿Vos a dónde viene hincha? El origen. No, etimológicamente no. No, etimológica no sabes. El hincha, así son. Los pendejos de hoy. No saben. Entonces, ¿y de dónde viene la palabra? Y ahora te voy a enseñar de dónde viene. El hincha, en Uruguay, acá se dice se infla la pelota. En Uruguay se dice se hincha la pelota. Este señor era de la utilería de Nacional de Uruguay. Antes de los partidos, hinchaba. Que tiene ese piquito y después se da la vuelta y entregaba. Sí. Hinchaba, que decía acá, inflaba. Después se ponían las gradas y pasaba y preguntaba, ¿ese quién es? El que hincha la pelota. Y ahí quedó hincha. Que alentaba a su equipo nacional siendo de utilería. Y de ahí viene la palabra hincha. Etimológicamente es las bolas. Hincha, y acá es hincha, de hinchada, viene de Uruguay. Ese señor era de la utilería de Nacional de Uruguay. Que muchas terminologías vienen de Uruguay. Sí, olímpico, gol olímpico. ¿Corner? No, gol olímpico. Alambrado olímpico. Pero volante. ¿Volante? Volante de Brasil. Volante es un jugador argentino que jugaba en Brasil y que el técnico brasileño le dijo a Jorginho, ven para acá. Usted tiene que jugar de volante. Usted tiene que hacer lo que hace él. Él es el apellido Volante. Y ahí quedó Volante. Contigo. Tranquilo, Arturo. Bueno, listo. En Toyota GSA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, joyas, oro y plata. Empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentavic, ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic, ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorios Indufar. Sanri, sea soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. 3.000 millones en premios con CNT, 2.200 millones en el poderoso, un Chevrolet Camarones grandioso y silencioso, y una Kawasaki Ninja y una Toyota Corolla Crush. Pedí CNT por Emoy. ¿Cómo te va, Romina? Buenas tardes. Hola Arturo, buenas tardes, un placer de estar en tu programa ahora mismo. Bueno, Romina, hablamos en Urbana, gerente de marketing de Tupí, contanos la feria. Hoy arranca hasta el domingo, hay que aprovechar con Tupí, Romina. Así mismo, Arturo, hoy arrancó Liquidamos Todo. 3 días de descuentos únicos y 3 días de descuentos reales en absolutamente todos los productos, más de 10.000 artículos a precios de liquidación al contado y hasta 15 cuotas. Así que hoy arrancó esta gran fiesta y tenemos una área de atención súper especial para que puedan acercarse y disfrutar. Hoy viernes les esperamos hasta las 20 horas nuestro showroom. Mañana sábado de 7:30 hasta las 18 horas. Y el día domingo también de 10 hasta las 5 de la tarde para que puedan acercarse con toda la familia para disfrutar de esta verdadera fiesta. Bueno, hoy arranca con Tupí, termina el domingo. ¿A qué hora? Contanos más detalles. La gente tiene que aprovechar, Romina. Sí, así mismo, Arturo, le esperamos aquí en nuestro showroom y también pueden comprar las 24 horas en www.tupi.com.py al contado y hasta 15 cuotas, porque también liquidamos todo. Se extiende nuestra página web y también a través de todas nuestras plataformas digitales, por Facebook, por Instagram, por nuestra línea oficial del WhatsApp, y por supuesto hay clientes que tienen su vendedor habitual aquí en Tupí, así que nada más tienen que pedirle que le carguen el crédito y ya van a estar aprovechando estos 3 días de liquidación aquí en Liquidamos Todo en Tupí. Muy bien, muy amable. Gracias, Romina. Muchísimas gracias, Arturo. Un saludo para todos. Gracias, muy amable. Romina Romero, gerente de marketing de Tupí. Volvemos a esto. Sí. No por viejo voy a saber más, porque los jóvenes hoy tienen, ¿por qué no? Una cosa y la otra cosa. Vos podés basar en base a experiencias y generaciones. Es cierto. Había generación que vos sabías la anterior, que comienza, como decía Ricardo, con lo de Marcarián, pero que no jugaba bien. Y a mí me dedicaron el 92.
92. Sí. A mí no me gustaba. Los que siguen y los que saben, no miento. Sí. El propio Marc Arián, si me está escuchando, le dice, ¿saben qué? Diga, es mi posición. Pero tenía una entrega extraordinaria esa conformación, la del 92. Me decía, y me dijeron, te dedicamos a vos, me dijeron, Canal 9 cuando yo estaba. Pero bueno, dependimos de un resultado, es cierto. Sí. Empata Venezuela-Brasil y Paraguay se mete en los Juegos Olímpicos y después se elimina con ganas. Sí. Digo lo siguiente, son generaciones que se van marcando. Nosotros tenemos hoy una generación distinta. Vos le agarrás hoy un pendejo de 25 años, 24, le decís, vos viste jugar lo de Francia, la eliminatoria. ¿Eh? ¿Qué vas a decir? Y tiene otra etapa de la vida. Hoy su figura, para mucha gente, es Salvador Cabañas. Sí. Porque es él. Y antes era más equipo. Con generaciones que fueron cambiando. Hoy esta es la generación del fútbol paraguayo. Guste o no guste. Y estoy de acuerdo con que Berizzo tiene que tener muñeca. Porque más no hay. ¿Es verdad lo que digo? Sí, no tiene mucho. No tiene más. Entonces, Berizzo tiene que tener más muñeca y tiene que no ser caprichosito en algunas cosas. Contra Uruguay, acá en la mesa dice, vos también compartís que parte de negocio. Brasil. No. Para mí le podemos ganar a Brasil. El grupo salió fortalecido de ayer, después de ayer, la noche. Pero el empate no te parece un buen resultado ante Brasil. Sí, es un buen resultado, pero nosotros tenemos para ganarle a Brasil hoy. Ayer, mira que él dice, como yo, solo que hay un detalle, señor. Para decirle ya que nosotros dijimos que no se puede ganar. Yo no estoy pensando lo opuesto. Para no mí perder, podemos ganar. no perder. Solo que tenemos que salir a hacer un juego inteligente. Claro. Que el empate lo firme si se puede dar, pero tenemos con qué para ganar también. Sí. Pero ¿vos firmás empate con Brasil? Sí, 0-0 ahora Pero mismo. para mí se puede ganar. Fíjate vos, Que se puede ganar, se puede ganar. ¿Y vos? Yo, si hoy me decís, ¿te gusta el empate? Sí. ¿Viste? Yo no quiero perder. El no empate, quiero que Paraguay pierda. Yo no quiero que Paraguay aleluya pierda. con Brasil si empatamos. Hay una realidad. Yo quiero que Pancho nos diga cómo ganar la Brasil. No, espera. No, porque tenés que... Bueno, y sí, no hay porque problema. yo te puedo decir jugar la lotería, pero si no te digo cómo comprar Ricardo, número, no el ganas. fútbol ya nos enseñó de que cuando vino a Argentina y era el Cuco y Campito marcó el gol contra Brasil y era Brasil de Ronaldo, Rivaldo y no le podíamos ganar a Brasil y firmábamos el empate. A Brasil se le ganó muchas veces. Lo que digo, O si es la pelota larga de Chilaver. saca Chilaver, peina Cardoso, aparece Campito. No llega a peinar. No, pero va a la disputa. No, va a la izquierda y aparece. Sí. Chilaver tiró, pelotazo de zurda larga al fondo, viene buscando bien Campito, se mete Campito, vino. Jorge Campos al palo izquierdo, un sablazo, pelota envenenada, Jorge Campos imposible para día. Noche histórica de la Roja. Este partido, repito, pasa a la historia. Jorge Campos y un golazo y un poema. Ponga el calificativo que usted quiera. Este gol es de la victoria. Este gol creo que va a ser de la victoria. Por primera vez en su historia, Paraguay le gana a Brasil. Jorge Campos peleó Cardoso. Atropelló Jorge Campos. ¡Qué grito del país! ¿Cómo esperábamos esto, señores? ¿Cómo esperábamos este gol? Paraguay. Grítalo como nunca. Paraguay le gana a Brasil. ¿Será que le va a ganar a Brasil? Confiemos, Paraguay. Paraguay 2. Como siente Brasil 1. Fútbol a lo grande. Vos entendés. No, lo que digo nomás, en ese entonces, si estábamos aquí en Fútbol a lo Grande también en la mesa, probablemente los programas deportivos hablaban de que firmábamos el empate. Y al final se le termina ganando a Brasil. Hay momentos en un grupo... yo me acuerdo de la época y nadie decía eso. Ese era un equipo muy fuerte de Paraguay. Ese Déjame era un equipo terminar. de la gran pistola. Hay momentos en un grupo humano que el grupo hace clic, que el grupo se da cuenta que puede. A lo mejor es cierto, uno compara la plantilla de Brasil y ve que ahí está Neymar, está Gabriel Jesús, está Bobby Firmino, y entre los tres cuestan el triple de lo que cuesta Paraguay. Perfecto.
Eso es algo que no podemos obviar, no se puede tapar el sol con un dedo. Sí, pero ahora, eso del clip, eso es verso, Pancho, porque Paraguay no, le empató a hay Argentina momentos, y casi perdió contra Bolivia. Este grupo ¿Qué le pasó al club? ayer se dio cuenta de que puede. Salió fortalecido. Y lo primero que dijo Berizzo al escuchar la conferencia de prensa fue: salimos fortalecidos. Porque ahí se dio cuenta el grupo que puede. Y mira que él como... Que puede empatar. Que le da para empatar. Que le da para empatar. Porque ahí nos dimos para cuenta, ganar porque hay que ayer atacar, hay que ocasión de tener gol tuvimos. más... Paraguay le puede ganar a Brasil. Claro que le puede ganar porque el fútbol, se puede. Tiene que hacer más. Claro de lo que tiene que hacer hizo ayer, más. si es que Claro que tiene que hacer y más. en ese riesgo de hacer más de lo que hizo ayer. Pero, a ver, No. vos mirá, tiene su opinión. Vos mirás, tratando de populista, Pancho, defender. Porque Arturo, pero ¿sabes mira. qué pasa? Si yo hoy digo que Brasil gana mínimo Pero 3 mira, a 0 y vos después decís digo que yo le soy vamos a populista, ganar. Ricardo, pero vos ayer decía hasta ayer ante el partido: Alderete no puede jugar, Alderete no puede No. jugar. Y hoy venís y decís: No dije que no puede Alderete jugar. es lo máximo, Ah. Maradona es Alderete. No, yo hablé bien al derecho hoy. Y yo escuché. Lo que está escuchando esta radio, 1080, Y vos dijiste que. No, mira, que 1080 Alderete era estamos, lo ¿eh? máximo y No que estamos en la Alderete era lo Roja Pop, máximo, 1080 y que de todo. cumplió. Y ayer no podía jugar. No, yo no ¿Cómo dije va a que- jugar Alderete? Yo dije que entonces, yo dije que fue ¿en la qué máxima estamos? Alderete. No llegó a decir que fue lo máximo. No, pero Porque que sí, incluso que cumplió, que jugó él bien fue el y único que- que nos dijo que fue la figura. Alderete Jorge ayer tapó yo- Boca. Sí, Así nomás es. ¡Qué boca, Pancho! Tapó Boca. Pero- la figura del partido, un tipo que nunca Para jugó en la vos fue selección. figura del partido, para mí no fue figura del partido. Además, decime, nos desbordó Uruguay, jugó al desborde, no. No, para mí también fue la figura, Ricardo. La figura. No, está bien, pero es para un restarle partido le mérito. dieron Le y pueden cumplió, y sacar fue la figura. Le pueden sacar una foto al derecho y darle un beso también. Yo es que está diciendo cosas que yo no dije. Yo nunca dije que no puede jugar. Y pero vos decís, No dije que no puede ¿cómo jugar. va- Que no ¿Cómo dijiste le va a que poner? vos crees ¿Cómo que lo va a fue poner? Poné la grabación cuando yo dije que yo no dije que es mal jugador No, y no vos dije no dije. No, que mal jugador. Y no. hoy no dije que fue la figura. Escuchaste otra radio, disculpame, Pancho, no sé Bueno, qué no escuchaste. sé qué partido viste, entonces Le no fue la estaba figura escuchando de Alderete. a Iván Almeida y a JJ Gómez. Yo no dije eso. ¿Qué es lo que no dijiste? Yo no dije que fue la figura No, del la derecho. figura Bueno, para y- mí fue la y- figura. no, Para mí Sí, también, para vos. para Jorge Para mí también. fue la figura. Para Ricardo figura. dice No, respeto, para mí no. Bueno, listo, Yo está. lo quiero ver contra un equipo que Entonces- te desborde. Yo a los laterales lo quiero ver marcando cuando te desbordan. No cuando juegan por el medio. Pero él jugó hasta los 60 nomás de lateral, porque después cuando entró Arzamendi hizo línea de 5. Sí, claro. Central. Claro. Era, Y es supuesto, es supuesto. ahí dominó el área, aparte de lo que ya estaba haciendo A de lo que voy lateral. nomás lo es dominó que Él es todo. supuesto. ayer fue una prueba de carácter y Paraguay pasó. Sí, Porque nadie discute porque eso. este equipo también le faltaba eso, le faltaba carácter. Lo veíamos, vamos a ser sinceros, lo veíamos muy blandenga a Paraguay antes de estos partidos. Muy flojito, muy blandenga, muy liviano. Ayer se plantó y se plantó bien. Corrió, le faltó peso arriba, le faltó peso arriba. Eso es cuestión del técnico que tiene que mejorar y tiene un acompañante a Ángel. Para mí tiene que jugar uno al lado de Ángel, si vamos a lo que yo quiero, ¿verdad? Ahora, o correrlo a Ángel a la derecha y lo pone a un grandote ahí para que te pelee y que te llegue Ángel. Eso es innegable. No, tenés que No se sacar puede. uno. Y tiene que sacarle a Oscar, para mí. Y dejar de ponerlo, o la variante en la media cancha, poner un volante más por izquierda y soltarlo media punta bien, ya como fue en el segundo tiempo, lo soltó a Almirón y le puso a Ángel como punta. Hizo una corrida Almirón, sí hizo, pero ya estaba cansado, ya no estaba para ese trabajo, pues ya estaba desgastado, porque él hizo, así como dijo Niño, construyó la casa, se fue a comprar la pintura, vino, hizo todo lo que hizo. O sea, tiene que cambiar el medio ahora para jugar con Hay que Brasil. ver Para cuándo- mí la clave está en el medio ahora. Y un acompañante de más peso arriba. ¿Uruguay es modelo para saber dónde está Paraguay? No, este Uruguay no. No, pregunto Para yo. mí sí. Espera, vamos a ir con Luis. Este Uruguay, Yo, claro, para mí le faltaban jugadores muy No, le faltan jugadores, pero Uruguay. Pero eso ya es decir, la pregunta es Uruguay modelo para saber dónde estamos? Ven a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama emblemático con la mejor relación precio-calidad. Vuelven los remates de Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central en sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate. Más info al 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Hasta el 30 de junio, Comecipar te ofrece crédito a tan solo 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo. Consulta requisitos y beneficios llamando al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Asada y Fútbol Álamos, Parques Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia. Mesa de ping-pong, futbolitos, salas de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Silvio Petirosi al lado del Club General Díaz. La web ciopar.com.py y síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. Bueno, Uruguay modelo.
A mí me parece que el empate de ayer tiene una validez Es decir, muy pudo grande. haber ganado Paraguay y Uruguay si se proponía como estaba el trámite del partido. No, yo creo que No, sí. si tuviera más coraje Berizzo, ¿le ganaba? Si ponía jugadores para ganar, sí, pero... Conforme estaba con el empate de Berizzo. Sí, sí. Y yo también me quedé conforme con el Sí, empate. para cómo se planteó fue un buen resultado y para mí sí es parámetro Uruguay porque va a ser un rival directo para el Mundial. Hace la comparativa rápida. Los tres mediocampistas vienen de ser. Vecino viene de ser campeón con el Inter, titular. Betancourt viene jugando en la Juve, titular. El otro, Valverde, Real Madrid. Alterna, pero juegan del Real Madrid. O sea, nosotros que teníamos en el medio. Y así le hicimos frente. Y le comimos el medio. Ayer el relator uruguayo. Nosotros teníamos dos jugadores de Cerro que clasificó a octavo de final y Está teníamos a Gastón espectacular. Jiménez. No, tampoco son No, jugadores de pero la así- B. no, O sea, no vos digo en eso. un momento le valorás a Paraguay y en pero- otro momento le tirás a... no vas a comparar. ya sé. No va a comparar, pero no tenemos, Víctor. Sí, Yo sé, y bueno, y yo Tenemos a Cuba que Yo juega en estoy Francia y el ponderando. equipo descendió y tiene 1,20 m, pero Está no va a bien, jugar. Por suerte no lo puso. No va a jugar. Porque ahí sí Tenemos a coincido. Piri Mota que su equipo Que también juega en Turquía, descendió. sí. Entonces, si vos tenés jugadores que Solo todos que los equipos esas descienden, ¿qué vas a comparaciones hacer? son odiosas. No, Porque pero cuando digo- tenés jugadores de Europa y Totalmente. tenés tu mercado local, ¿cómo parecería que menospreciamos? Yo defiendo al mío, yo defiendo lo que tenemos. Mira que el comentarista uruguayo De ayer ese en la lado. transmisión dijo: ¿quién es este animal que está comiendo la media cancha? Dijo Vos le estás el escuchando colega al comentarista, uruguayo bueno. Diego Jocas. Porque si miramos así nuestras Dijo, últimas ¿quién es? selecciones, inclusive las No que lo fueron a tenían. los mundiales, no tenían gran nombre a nuestros jugadores en sus clubes. Es cierto, estaban allí, pero tampoco no estaban en Real Madrid, en Barcelona y No, en claro, Inter sí. ni en Milan, Pero poco, algunos. Pero ese es un problema Por del eso. colega si no lo conoce y pregunta quién es. Claro. Porque, Porque que sí, informarse. claro, sí, es un sí, problema pero de como- él. que- Problema no, de pero él. no, Si yo porque quiero no lo saber conocía, quién es pero este, era te como voy a dice, poner un no. ejemplo y no es contra él. No es contra él. No, porque cada uno hace... Uruguay vive vendiendo jugadores. A mí no me extraña. 18 años y se va. A los 17, Hernán Rodrigo López Sí. se fue a los 17. Estamos hablando de Salayeta. y Olivera. Vos tenés 22, Y, 23... y te voy a enseñar a los periodistas millennials. ¿A dónde fue transferido Diego Aguirre después del gol en alargue jugando por Peñarol contra el América? ¿Por cuánto fue transferido? Suplente. Sí. Modestamente, perdón, estaba en el estadio, como diría alguien. Año 1987. Y entra Aguirre. Cuando se festejaba el título del América. América ya estaba festejando el título. Le hace el gol al América y es transferido, creo que después de 6 meses, al Olympiacos de Grecia. Te voy a decir la cantidad incluso. Creo que eran, ¿cuánto en esa época? $450,000 o 500,000. Un gol en Uruguay ya estaba vendido. Un gol ya estaba vendido. Es el fútbol uruguayo. Es donde más tiene afuera. Es donde más tiene. Ellos se caracterizan por eso, que después el jugador triunfa, sí, pero no extraña que Uruguay tenga esta cantidad de jugadores No, afuera. no. Y como un ejemplo, un gol, Diego Aguirre transferido al Olympiacos de Grecia después de ese gol, lo que valió un gol, y es el producto, y juegan en Italia, y juegan allá, y juegan, y bueno, y está. Nadie saca mérito, pero estoy de acuerdo con el niño. Entonces, la diferencia va a ser enorme. Claro, si comparás, ¿Dónde sí. está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero no, pero hablamos de parámetros nomás. No, entonces, Porque- pero porque vos decíamos- decís que nosotros le podemos ganar a Brasil. ¿Y dónde juegan los jugadores de Brasil? Agarrá Y ayer a lo que voy es, ayer la selección demostró que tiene lo que tiene que tener, ayer se recibió, me parece, este grupo ayer me parece que se terminó de recibir Está con bien, carácter. Pancho, está muy bien, alienta, cada uno tiene su opinión. Por eso decíamos antes del partido que Uruguay no era lo que jugó, nosotros mismos decíamos. ¿No? Vamos a ver dónde estamos ahora con Uruguay y con Brasil. Claro. El combo nos va a enseñar dónde estamos. Y por eso si se logra un empate contra Brasil y se logra un empate contra Uruguay, como Ojalá, sí, ya ojalá, estamos. sí. Y después hay que pelear contra otra selección. Claro, Ganarle a lo que a lo que creemos que son Después viene- convenientes. Llegado el Chile. momento, tenemos que recuperar los puntos contra Bolivia y Perú que perdimos aquí. Esos son puntos Que que eran nos pueden partidos costar después. ganables, Eso tenemos que ganables. recuperar después. En las noches de otoño, la sensación, el placer y diversión se enciende con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguimos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control Feel My Feel.
El orgullo de los colores de nuestra albirroja van más allá del fútbol. En esta Copa América, acompañala con sus colores en todas a sus manos con la nueva Pilsen albirroja edición limitada. Escanea el código QR y participa por bicicoolers, TV, mini componentes, camisetas de la albirroja y muchos premios más. Pilsen desde 1912 con albirroja puesta. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte y Bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas de rápida acción con un plus de cafeína. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros jurados es lo más importante, como una experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más en la vida. Bueno, ustedes pierden el equilibrio emocional cuando discuten. Llegó Pancho y increíblemente No, él dice que le vamos a ganar a Brasil. Hasta Javier venía bien. No, pero le podemos, pues, una expresión de deseo. Vos decís, le puedo. Yo tengo armas para ganarle. Exactamente. ¿Qué tengo que cambiar para ganarle? ¿Quién hace los goles? Que voy a poner un Matungo arriba, voy a cambiarle el formato, lo voy a poner a Ávalo. Entonces vos estás pensando ya, y esto ya despierta otro tipo de inquietud en la visión deportiva, ¿verdad? Sí, sí. Ahí ya estás teniendo, ahí ya sabemos qué intención tiene Berizzo. Ahí ya cambia. Pues si le pones a Ávalo, ¿verdad? Le pones a Robert Pires y la Mota haciendo pareja con Lucena, le saca al primerista, el primer tiempo, a Gastón Jiménez. del primer tiempo. Vos decís, esperamos, ¿cómo es el tiempo? Y va a poner a Robert Pires y la Mota con Lucena. A mí me gustaría Morel, Pires, Morel, la Mota y como Lucena, quiera, por ejemplo. como quiera. No, Pero, digo para el próximo. entonces, más presencia física, ¿verdad? Sí. Jiménez es un jugador que tiene una técnica muy buena, pero no. Vos tenés el equipo brasileño. Hoy está para jugar con Alisson en el arco El que está en Liverpool. Después Danilo, lateral derecho, está en Juventus. Juega de central Eder Militao del Real Madrid, junto a Marquinhos del Paris Saint-Germain. Y por izquierda Renan Lodi, que hoy está en Atlético de Madrid. Los tres del medio, Lucas Paquetá, que juega en Lyon, Casemiro de Real Madrid, Fred del Manchester United. Arriba va a jugar por derecha Neymar del Paris Saint-Germain, Richarlison de Everton y de 9 Gabigol de Flamengo. Muy bien. Primer tiempo me escribí ya. ¿Tiene que marcar Brasil en el primer tiempo ya? Y puede irse 1-0 y en el segundo tira toda la artillería. Muy bien. Diego dice que tiene que tener autocrítica Tavares, es quien le dice que juega al pelotazo y defender. Esto en las redes sociales de Uruguay. Vergüenza el equipo que paró Tavares, dejate de joder, terrible contra Tavares. Dejate de joder, Carlos, llegamos 2 veces al arco, un desastre, dice. Que se contestan entre ellos. Los Uruguay. Sí, sí, y es cierta la estadística, solamente 2 remates bajo los 3 palos tuvo Uruguay en todo el partido. Mérito de Paraguay. Teniendo mucha posesión y todo lo demás no pudo generar demasiado. ¿Vos viniste enamorado de la selección? Yo vi algo que hasta ahora con este grupo no vi visto ayer. No, está bien, está bien. Me cambió. Para mí contra Argentina se jugó mejor que contra Uruguay. Le pudimos haber ganado incluso. Tuvimos más chances aquel día. Fue más entero el equipo. Fue más... Gastón, por ejemplo, voy al caso de Jiménez. Jiménez no es para este tipo de partido contra Uruguay, porque Uruguay es un equipo que te muerde en la media cancha, es físico. Argentina no es tan física como Uruguay, Argentina es más lírica. Entonces, no luce tanto el juego de Jiménez, obvio que va a ser. Y ayer fue un peligro. Y ayer fue un peligro. Yo no le veo lírica a Argentina, Arturo. Argentina, el único lírico es Messi. ¿Quién es más físico? Paredes te pasa por encima, De Paul te terrible, es un animal. Es un animal, él era enganche. Juega de 10, pero es un tanquecito, te golpea todo. Hay selecciones que no perdieron el rasgo. Uruguay no perdió rasgo, le añadió cosas. Ecuador es siempre físico y le fue añadiendo cosas. Después un mix es Colombia, que tiene lo físico y tiene el fútbol. Un mix mucho más lírico, mucho más liviano, que también mete lo suyo. Argentina, Chile, van todos por la misma línea. Perú. Argentina siempre fue una selección metedora, Pancho. Nunca fue una selección débil. Pero entre Argentina y Uruguay, ¿quién mete más? Uruguay es más dura que Argentina. Sí, es más dura, pero eso no significa que no metan. A lo que voy Yo me acuerdo de Simeone, una vez le pegó a un brasilero y cuando se levantó le pisó la cabeza. No es que le pegó nomás. El fútbol evolucionó mucho. Colombia le metió 3 a Perú. Y venía mal Colombia, siendo goleada, ¿verdad? Sí. Una goleada con Ecuador. Y bueno, y puede haber resultados como este donde vos podés... al técnico.
A Queiroz. Sí. La Bueno, goleada lo hizo Colombia, ¿verdad? Sí. Y hay estilo y estilo, pero el fútbol colombiano fue cambiando, fue evolucionando. El fútbol chileno ya no es. Mira, Pancho. Otro que tiene más fuerza ahora el fútbol chileno. Arturo Vidal es la máxima figura del fútbol chileno hoy. Sin duda. Y es el jugador de más carácter y temperamento en Chile. Sí. Si vos decís, ¿cómo? Sacar la nacionalidad y decir, ese que es nacionalidad, y no digas que es chileno. ¿Cómo? Ese es chileno, El fútbol chileno cambió. No te van a creer que es chileno. No, antes descansaban 2 o 3 figuras nomás. Ahora cambia el fútbol chileno. Cambió el fútbol chileno, tiene mucho más carácter. ¿Verdad? Sí, tiene mucho, tiene una personalidad. Es que vos sí veías el fútbol peruano y el fútbol chileno, es carbónico. Sí. Los periodistas del viejazo como yo, decíamos el fútbol del Pacífico. Sí. ¿Y qué se caracterizaba ante el fútbol del Pacífico? Mía, tuya, mía, tuya. Y se decía el fútbol del Pacífico. No tenían final. Cuando vino Santibáñez acá, que le dio carácter a los jugadores, que le metió una acá, trajo todo porque creía que iba a haber reacción del pueblo paraguayo. Todo trajo. Como diciendo a los jugadores, la puta. Y lo primero que dijo Santibáñez era, pongan huevo. Y trajo de todo acá. Cuando le ganó 1-0 a Paraguay, gol en contra. Gol de la salida, que Paraguay quedó último. El Pato Yáñez. Creó un clima Santibáñez, diciéndole al jugador chileno, dale carajo. Porque no tenía huevo. Lo arroparon. Lo arropó y ganó acá. Dicho sea de paso. Y quedamos último Paraguay. En esa serie de contra Ecuador, contra Chile, uno más. Quedamos fuera. Último. Paraguay quedó en el 81. Entonces el fútbol hay cosas que te enseñan y los modelos van cambiando y los modelos van cambiando. Y el jugador va cambiando. Hoy es Vidal el que nos juega la máxima estrella de Chile, ¿o no es él? Sí. Pero no por eso va a decir el técnico, ¿cómo se llama? Lazarte. Vamos a retirarnos de la cancha. Y jugó Sánchez ya que ayer jugó muy bien Chile, un partido muy interesante eso. De igual a igual. Y bueno, ¿y la que malogró Vargas? Sí, tuvo situaciones para ganar porque no tiene autoestima. Salud Protegida, su servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina de Geyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. La mejor moto para papá la tiene Leopard. Llévate la HB 110 Luxury. De regalo te llevas 2 remeras deportivas para papá. Comunicate al 0981 48 41 35. Seguinos en Facebook como @LeopardPY. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06 73 o 21 011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Motobici Carlitos, repuestos y accesorios para todas las marcas de motos y bicicletas. Precios especiales para profesionales y mayoristas. Estamos en San Lorenzo, Rodríguez de Francia, 650, Casijula, Miranda, Cueto. Llámanos al 0972-201-235. Motobici Carlitos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subillana, 751, Casi Copecheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. El regalo ideal para papá está en IO, parrilla eléctrica más parlante Colque Sunset Bluetooth por solo 592.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Envío gratis a Asunción y Gran Asunción. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Tener un banco digital es puedes hacer mis transacciones desde la aplicación Visión Móvil mientras estoy acá en la radio, porque detrás de cada plataforma digital hay personas listas para brindarte el mejor servicio bancario las 24 horas sin que tengas que ir al banco. Visión Banco, más humanos, más digitales. Vamos a Eduardo Berizzo. ¿Fue el partido que esperó en la previa? El partido se desarrolló tácticamente con una formación inesperada de Uruguay. En su proceso no habían jugado con 5, tal vez pensando en Almirón, en hacerlo retroceder, utilizaron una defensa de 5 y eso obligó a que tácticamente modifiquemos nuestra manera de jugar, transformando a Miguel en un carrilero izquierdo donde defendió muy bien, hizo un trabajo excepcional defensivo. Uruguay es una selección que cuando pone a alguien de mitad de cancha rival, centra y tiene muchísimo peligro. Eso lo evitó el esfuerzo de él, el esfuerzo de la presión de los dos mellizos para que no salgan cómodos. Del otro lado, Robert. Ha sido un partido tácticamente incómodo para nuestro ataque. Entonces, cuando pudimos conseguir la pelota y salir y enganchar una jugada de ataque, las posiciones defensivas hicieron que partan de muy atrás, sobre todo Miguel Almirón. En la jugada donde pudimos combinar entre nosotros, tuvimos la más clara del partido, que fue un remate en el borde del área
del Messi, pero ha sido un partido de mucho esfuerzo, con un espíritu y una agresividad defensiva muy alta para sostener a un rival como Uruguay, y nos vamos fortalecidos por una actuación muy esforzada, tácticamente muy difícil de resolver, basada en un gran espíritu defensivo, en una solidaridad entre todos los compañeros muy alta, y creo que el partido nos deja fortalecidos después de él. Punto valioso contra un rival directo en lo que respecta a la clasificación. ¿Qué le pareció el partido de Alderete? Creo que ha sido un acierto porque nos obligó a jugar con 3 centrales sobre 2 atacantes muy peligrosos como Rodríguez y Suárez, y su presencia fortaleció el centro de la defensa. Afortunadamente en la decisión táctica del partido lo incluimos y ganamos muchísimo en el juego aéreo con él, tal que casi convierte un gol. Es un futbolista muy fuerte, como todos nuestros defensas, son rápidos, agresivos, altos y fuertes, y creo que más que puntualizar en alguien, yo creo que el comportamiento general del equipo ha sido muy alto, muy satisfactorio, y como le decía en la primera pregunta, esto nos debe fortalecer. Ahora descansar e imaginar un partido tan difícil como este el martes, enfrentando una de las selecciones más importantes del mundo, y hoy a rivales muy importantes, y neutralizamos el juego de Uruguay muy bien. ¿No le pareció que Gabriel Ábalos pudo haber sido una opción más tempranera en el partido, mirando las características especialmente del segundo tiempo? Necesitábamos correr al espacio. Imaginé que a Ángel todavía le quedaban energías para encontrar las espaldas rivales. Se acompañó de Miguel porque Oscar había hecho un trabajo muy desgastante, y la velocidad era la llave para picar a las espaldas de Jiménez, Godín y Cáceres, pero después reforzamos el juego aéreo, lo intentamos con Antonio para que siga apostando por esa velocidad, y después el juego aéreo y soportar el balón nos obligó o nos hizo escoger a Gabriel, pero todas las decisiones dentro del partido táctica ayudaron a resolver un partido incómodo, un partido difícil, con unos contra uno en medio del campo de Uruguay. Si uno no lo ajusta muy bien, se hace dueño del partido, y hoy afortunadamente nuestro medio del campo lo neutralizó. El equipo está invicto, pero solo ganó un partido en las eliminatorias. ¿Qué crees que le falta a este equipo para llevarse los 3 puntos? Hoy nos faltó a lo mejor encontrar esa pelota en las espaldas de nuestros rivales defensivos para correr hacia adelante, en la que lo encontramos, en la que combinamos entre los 3 atacantes, Almirón y los 2 Romero, generaron peligro. Ya le digo, el partido era táctico, nos obligó a un gran esfuerzo defensivo que nos debilitó en cuanto a profundidad en el apartado ofensivo, pero felicito a mis hombres, enfrentaron a un rival y a un partido tácticamente hablando complejo, y lo resolvieron apoyándose en un gran espíritu. El partido exigía por el trámite de juego un referente de área. ¿Por qué se tardó mucho en agregar a Gabriel Ábalos? Para tener un referente de área se hace necesario desbordar primero. Entonces, como nuestros carrileros quedaban lejos, nos costaba poner con peligrosidad la pelota en el área. A mi entender, el partido requería velocidad y no tanto un centroatacante referencia, porque no había tal desborde. De todas maneras, a veces uno escoge pensando en que va a suceder una cosa y termina sucediendo otra, pero más allá de la conclusión final, el trámite del partido, nuestros futbolistas lo asumieron con una gran personalidad, y eso era lo que esperábamos de todos hoy. ¿Qué significa haber puntuado en Montevideo y mantenerse en la zona de clasificación directa al Mundial? Mire, ganamos un punto e impedimos 2 de nuestro rival. Un rival que es mundialista, que cuenta con futbolistas en los mejores clubes del mundo, un rival con experiencia, que sabe jugar este tipo de partidos, en eliminatorias sobre todo, que en casa es muy fuerte, y sin embargo, frente a todo eso mostramos una gran personalidad en cuanto a jugar cuando pudimos y a defendernos con mucha agresividad, con mucha solidaridad en el apartado defensivo. Como le decía al principio de la entrevista, esta actuación nos vuelve a fortalecer. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. Berizzo.
Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron, Fortín Limón, Conectan, Brucuyá, Frutica, la más fresca, combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron, Fortín Limón con Brucuyá. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor calidad y tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Cibellana Pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. La selección del despertar del Birrojo somos todos, la doña, el don, el capé, el mitaí, el despensero y hasta la abuela. Por eso en estas eliminatorias y Copa América, alentemos justo con la pasión de Guaraní que nos une. Vamos Paraguay, Super Espuma, super patrocinador del despertar al Birrojo. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, dos locales, Casa Central de Sevillana, Casilla, Rey 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Las auténticas toscanas son de Opisa, prácticas de rápida cocción, están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con asco, con hierbas picante y la tradicional. Opisa, nutre sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Tu nuevo espacio te espera el Parque San Francisco Caguazú de la Loteadora Inmobiliaria, sobre la ruta número 3 a minutos del centro de la ciudad, zona residencial con luz eléctrica. Para más información ingresa a nuestras redes como La Loteadora Inmobiliaria o llámanos al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar, a Renta Más con herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río y Gaboy, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermín, Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Gustavo Gómez. Volvieron a sufrir decisiones erróneas del árbitro. Va la tercera en el proceso. ¿Qué les dijo Roldán sobre la falta de Lucena? La del primer tiempo. La verdad que no me gusta mucho hablar del arbitraje. Creo que el árbitro, no sé qué criterio usó, interpretó seguramente de su forma, ¿no? Y bueno, ya está, nosotros ahora nuestra idea, nuestra cabeza está en recuperar el físico para el partido del martes, que también va a ser un partido difícil. Hicieron la labor de puntuar de visitante una vez más. ¿Creen que esto acrecienta dejar los 3 puntos la próxima semana en casa frente a Brasil? No, la verdad que nuestra idea siempre es salir a ganar en cada estadio, en cada cancha. Yo creo que hoy también hicimos lo mismo. Obviamente que enfrente tenés a un rival de mucho prestigio. Intentamos, creo que tuvimos nuestras chances, pero como dijo, el punto fuera de casa siempre es importante, y ahora tratar de mirar el partido, corregir errores y mejorar. Hoy se cumplió nuevamente de visitante y otra vez ante un rival duro y directo. Ahora, ¿cómo trabajar con el grupo, hablando como capitán, para capitalizar estos puntos que se lograron fuera, cumpliendo también de local, en esta ocasión nada más y nada menos que ante Brasil? No conformarse, trabajar con mucha humildad. Sabemos que vamos a hoy enfrentamos a una de las selecciones, creo que una de las mejores selecciones del mundo. El martes va a ser lo mismo, tienen jugadores de mucha jerarquía, y a no relajarse, como dije recién, tratar de corregir los errores y ir paso a paso, que creo que estamos por buen camino. ¿Cuál es la virtud de esta defensa para competir de igual a igual y frenar grandes ataques como los de Argentina y Uruguay? Nosotros también, yo creo que nosotros también tenemos jugadores que juegan en ligas importantes, que marcan a jugadores de mucho prestigio, de mucha jerarquía, y trabajando, ¿no? Siempre estamos tratando de ayudar, haciendo trabajos defensivos, y eso ayuda muchísimo también.
Muchísimas gracias. Estás en Monumental. Estás escuchando Fútbol a lo Grande. 25 años. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti que menos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. Hace 6 años los premios Fintech Américas han reconocido a los bancos más innovadores del sistema financiero. Este año Bancop ha sido distinguido con el premio en la categoría Innovación Disruptiva en Servicios Financieros. Para Bancop este es un logro que vale oro. Súmate a Bancop, un banco con raíces. La Agrícola Sales Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ellopuchupe Quitadol. Los mejores loteamientos del país lo podés conseguir en EMSA Inmobiliaria. Con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Miguel Almirón, cortesía de Gen. Creo que hicimos lo que nos pidió el técnico, le planteamos muy bien el partido, ellos no pudieron jugar bien, como decía, en el medio campo. Lastimosamente nosotros no pudimos encontrar el gol, pero bueno, ya pensaremos en Brasil ahora. ¿Qué tiene este Paraguay que llegue invicto? No, creo que estamos haciendo un gran trabajo, es cuestión de paciencia y seguir mejorando. Escuchás Fútbol a lo Grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo Grande. Pechumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, calle Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en uno de nuestros 366 puntos en todo el país, o realizar tus compras en la web, en la app o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Entra a la cancha de la nueva Cheddar Bun de mostaza, con delicioso bacon crujiente mayano queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Mete un golazo de media cancha tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazo_PY. Brasil como victoria, perdón, Chile como victoria ante Argentina. Sí, para Chile como victoria. Pero mire, y Messi qué bien le pegó el penal, Sí, y después tuvo un tiro libre en el travesaño y otra que quitó Bravo. Antes sacó Bravo y después Así mismo. Y fueron compañeros en Barcelona. En Barcelona, sí. Por eso en las redes sociales la abrazan. Y ya quedó atrás de esa diferencia que tenía con Medel. Sí, que se habían tomado porque terminaron abrazados en el partido. En las redes sociales se ríen y se abrazan. Y intercambiaron camisetas. Sí, señor. Tenemos a Messi. Que hacía mucho tiempo que no nos juntábamos, que no teníamos un partido después del último de eliminatoria. No es fácil volver otra vez a juntarnos con poco trabajo, o sea, seguir lo que veníamos haciendo, pero creo que estuvimos muy bien. Por un momento hicimos un muy buen partido, estuvimos muy bien y seguros en la presión, en la recuperación. Eso prácticamente no nos quedaron situaciones. Tuvimos la mala suerte del gol de pelota parada que bueno, que si no hubiese sido de esa manera no nos estaban generando. Y un partido difícil como siempre con Chile, y contento por el resultado, más allá de que no pudimos ganar. Desde que empezaron la eliminatoria era que buscamos seguir en crecimiento y jugaron chicos nuevos otra vez, debutaron. De a poquito nos tenemos que ir haciendo fuerte otra vez. Creo que, como dije recién, la dinámica del equipo es buena, no era fácil volver después de tanto tiempo y estuvimos muy bien. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es fútbol a lo grande. 25 años. Messi. Un crack. Un fenómeno.
Nervigenol Plus es un potente vigorizante antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, el bote ideal para todas tus jornadas con garantía de seguridad, confort, estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables decidí calidad exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vipbyflores.com. Regalamor, regala Flores. En Tupí hasta el domingo vuelve la fiesta de descuentos más grandes del país, con beneficios únicos que solo en Tupí puedes encontrar. Y si ya sos cliente de Tupí, tu primera cuota la abonas recién en julio. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 20 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupí. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En este mes no pienses más, tengas la edad que tengas. Si sos o no profesional en la Caja Mutual, empieza a invertir en tu jubilación privada voluntaria por solo 120.000 guaraníes. Y este mes por el mes de papá, porque papá me importa. Entre todos los nuevos afiliados habrá un ganador para disfrutar de una atención especial en una barbería. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria, 218-4000. Martín Lazarte y Pablo Galdame, selección chilena. Tiene eso, ¿no? Uno hace una lectura inicial y lógicamente de esa lectura inicial la sensación que nos queda es positiva. ¿Por qué? Y porque tenemos una serie de dificultades, poco tiempo de trabajo y todo eso frente a un rival de las características de Argentina. Entonces, de ese lugar el empate es bueno. Hubo algún momento del partido, quizás, repito, por la falta de trabajo me pareció que quizás podíamos haber hecho algo más, pero esto es ya hilando muy fino, ¿no? Creo que es un empate que nos deja satisfecho, lo de siempre. Este empate es bueno si nosotros ratificamos con una victoria, un partido que no va a ser fácil con Bolivia, pero bueno, tenemos esa necesidad. Lo conversamos en la previa, que no hayan hecho aterrizar en Buenos Aires, esperar 2 horas, después viajar de vuelta 2 horas. Creo que son situaciones que hacen que te, como se dice, que te toquen la oreja. Y me parece que el grupo mostró gran solidaridad, está muy unido y haber conseguido un empate en una cancha tan difícil con una gran selección como la selección argentina, como la primera pregunta, es sumamente positivo y obviamente este resultado va a ayudarnos a afrontar de mejor manera todo lo que viene. Fútbol a lo grande, Monumental 1080 AM. La Kenton Classic es tu compañera de batalla. Su estilo y motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuotas de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto y que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En Casa Grutter, creemos que el amor de mamá y papá rompe límites, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra, escuchaste bien, 80 millones por cada compra, 30.000 guaraníes y por cada producto en promoción. Recibís un cupón y si compras en nuestro e-commerce casagrutter.com.py. Tenés doble cupón porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperal con vitamina E mejora el rendimiento intelectual logrando una mayor concentración y fortaleciendo la memoria. Combate el cansancio y el estrés. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy. Recuperal E de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada a todos dispositivos por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Ricardo Gareca, el técnico de Perú, y Paolo Guerrero, su principal referente. Bueno, nos superaron. ¿A qué atribuyo? A que nos han superado. Hoy fue un partido parejo en el primer tiempo. Estamos en una situación en la cual lamentablemente recibimos gol de pelota parada ya sobre el final. Mientras tanto era muy parejo y atrás del gol vino la expulsión de Trauco. Entonces son situaciones que lo terminan complicando al equipo.
Después todo lo demás, en cuanto al análisis y todo, sí, coincido, lógicamente que el equipo está mal, por lo menos desde el arranque, y por supuesto que tengo la fuerza hasta el final. O sea, esto es hasta el final, es donde más fuerza tenemos, donde hay que estar. Son los momentos que se necesita estar en estos momentos con la selección, con el equipo, con los muchachos. Y bueno, o sea, por supuesto que lo que vamos a intentar es revertir la situación. Un poco triste por el resultado, obviamente nuestro objetivo era ganar el partido aquí en casa sobre todo. Dentro de todo creo que dejamos el alma en el campo, creo que hay que valorar eso. El resultado no nos ayuda, obviamente, luchamos hasta el final. Obviamente la expulsión de Miguel creo que nos complicó y no sé, creo que es una falta dudosa, que él cobra, no sé si lo agredió al jugador de Colombia. Lo que se ve es que la imagen no revela una agresión. Una agresión, correctamente. Entonces, pero bueno, no quiero hablar del arbitraje. Creo que dentro de todo, como te digo, hay que valorar el esfuerzo de cada uno. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Repaso a la eliminatoria en instantes. Reinaldo Rueda y Jerry Mina, autor del primer gol ayer de Colombia contra Perú. Barleo, 56 años, elaborando las más grandes y ricas empanadas del país, los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casio Higgins, en el local del centro, Colón 462 Casio Oliva, de 7 a 22 horas. Hace tu pedido al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740. Barleo. Asismet te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar Beauty Superior. Te garantiza las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y senadores del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismet, sabemos lo que te hace bien. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Con televisores Tokio, la pasión paraguaya alientan todo el país. En la Copa de las Gradas Vacías, Migui no está solo. La hinchada al otro lado llena la cancha de aliento con televisores Tokio. Con el pacto de confianza Inigeo. Tenés un giro que enviar o recibir, la forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Master Agente de Western 1 en Paraguay, escribinos al WhatsApp 289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar. Ingresa a personal.com.py/Disney Plus, personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Roque Santa Cruz y Tacuara Caroso, dos goleadores implacables prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semi-desquemada y la Vita Ley descremada en su nuevo envase, Lactolanda. El lácteo de los mejores, la salud de cada día. Bueno, vamos con Gustavito Reinaldo Rueda, técnico colombiano que dirige la selección de su país, y Jerry Mina. Bueno, indudablemente que fue un partido muy inteligente por parte de la selección, un partido que tenía una carga psicológica para las dos selecciones por la necesidad que teníamos nosotros y Perú igualmente. Pienso que el orden fue vital, la altísima concentración que mantuvo Colombia y creo que cerrar el primer tiempo con ese marcador a favor fue vital. Creo que es un grupo muy receptivo, como lo manifesté en la conferencia de prensa previa al juego, un grupo que tiene un ADN especial por todo lo que es la sensibilidad del jugador colombiano. Además el momento tan difícil, como lo manifesté anteriormente, que estábamos pasando. Primero que todo, la gloria y honra para Dios, que Él es el que todo lo puede. Sabíamos lo que estábamos pasando. Somos conscientes y éramos conscientes también de la situación, que veníamos de dos resultados que no nos convenían y que era difícil para nosotros, ¿no? Pero lo importante fue que el grupo estaba unido, como siempre, que es una familia, y agradecido con Dios porque todos dimos nuestro grano de arena dentro del terreno de juego, tanto como los que estaban afuera como los que estaban adentro, así que la gloria y honra siempre sea para Dios. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. Moreno Martín, el goleador de las eliminatorias, el boliviano. Sí, voy a buscar el dato exacto, ¿sí? Farmacias Catedral de Gastamos, gratis en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000 o escribirnos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte.
Ahorras tan grande por ciento más en la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Split, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Split Inverter Split. A gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yoteña S.A. Todo junio en el Mariscal, con tus compras a partir de 100.000 guaraníes, participas del sorteo de un departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Además, si sos socio del Club M, tenés doble cupón. Para más información ingresa a mariscal.com.py. Arcoiris presenta su boreal línea de té. El té de menta descongestiona las vías respiratorias, combate el resfrío y la tos. El té de burrito es digestivo, antiinflamatorio y calma dolores estomacales. Arcoiris, con sabor y confianza. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del BNF, con tasas fijas en dólares desde el 6% anual hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. No importa si necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado o más campo. Este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Marcelo Moreno Martín, goleador, el boliviano que está en Cruzeiro. 5 goles. Luis Suárez 4, Arturo Vidal 4. Y aquí destacar, ayer bloqueamos a uno de los goleadores igualmente de la competencia. 4 goles tiene Suárez. Ayer uno vio pasar y después nada. ¿Cómo? Uno vio pasar de cabeza y después nada. Digo. Excelente la defensa de Paraguay con Suárez. Muy bien, muy bien. Carga un combustible con calidad certificada Cargan Barcos y Rodados. En la Paraguay Inmobiliaria SEA te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajuste y disposición inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria SEA. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Sanitizantes para manos base. Desinfectante líquido elaborado con alcohol etílico al 70% con acción humectante que además cuida y suaviza tus manos. Sanitizantes para manos base. Ah, si le podemos llamar a Luis Álvarez. ¿Tiene el teléfono Luis Álvarez? ¿O no tiene? El hijo Lorenzo, ¿cómo no va a tener? Espérate, vamos con Moreno Martins, el goleador boliviano. Con mucho orgullo de todos mis compañeros, porque nosotros necesitábamos de ganar. Era un partido muy importante para Bolivia y todo el compromiso de todos los jugadores se demostró hoy. Recae sobre mí porque hice los goles, pero yo creo que los méritos son de todos mis compañeros por esta victoria que es importante para nosotros. Yo estoy muy feliz por haber convertido, porque mi selección ganó y queremos meternos, porque el sueño está intacto de ir al Mundial. Y gracias a mis compañeros. Si hoy en este momento soy goleador es porque mis compañeros me están ayudando muchísimo para que pueda hacer los goles y esta victoria para ellos. Y para toda la gente de Bolivia que siempre nos apoya. Yo creo que tenemos que jugar así, una forma que el profe está implementando cada vez más en la mente de cada uno de nosotros y a cada partido que pasa tenemos que hacerlo mejor. Aquí en el Hernando Siles nosotros tenemos que ser fuertes, contundentes, tenemos que aprovechar la altura. Y es lo que vamos a hacer a partir de ahora, porque esta victoria nos va a dar mucha confianza. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. ¿Qué tal, Luisito? ¿Cómo te va? Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, con Luis Álvarez. Luis, ¿hay una nueva canción a la selección paraguaya, creación tuya? No, en realidad es una reversión de la marcha de la Roja que hizo mi papá, el maestro Lorenzo Álvarez, que este año cumple 50 años. Ese himno ellos crearon para el Campeonato de Juventud de América, año 71, que salió campeón Paraguay con el gol de Sino, recordado gol de Sino. Arco Sur del estadio, Arco Sur 1-0. Arco Sur, yo estaba cuando eso estaba en Garate, entramos a las 10 de la mañana de las 4:30 del partido, calor. Sí, Garate libramos. 1-1 terminó. Y la letra de Ángel Peralta Arellano. Ángel Peralta Arellano. Y yo estoy preparando una reversión, el mismo himno, pero con un ropaje nuevo, con invitados especiales que cuando esté listo va a ser uno de los primeros en tener. Pero Luisito, con la admiración que te tenemos y el cariño, vecinos más, ¿quiénes son los intérpretes? ¿Tenés algo preliminar para ponerlo al aire o no? Sí. Estamos con Tierra Adentro, Néstor Roy, Los Caminantes, Paico y Edgar Camaraz, Patricia Álvarez en la flauta. Y no podría adelantarnos, algo no tenemos material ahí, ya está hecho, no oficialmente, algo que te podamos poner. En realidad que me falta terminar todavía. No importa si te falta el terminar, Luis, queremos poner algo ahora. Algo tenés que tener grabado, ensayado ya.
Pero no estoy en el estudio ahora, Arturo. Y no podemos poner algo o tenemos que esperar. No estoy en el estudio. Tengo todo preparado ahí. No estoy en el estudio ahora. ¿Y cuándo vas a lanzar? Y yo creo que esta semana sí, ya está llegando la Copa América y tenemos que tocar ya. ¿Y cuándo van? Queremos tener pues ese material para poner. No vamos a ser egoístas porque esto van a poner todo. Si tenés algo para enseñarnos, nomás ahora. Pero ahora no estoy en el estudio, con gusto. ¿Cuándo te podemos llamar? No. ¿Mañana? Mañana, ¿O querés que esperemos y que el lanzamiento sea oficial? No, podemos hacer un adelanto. Claro que sí. Y mañana, ¿a qué hora te vamos a llamar mañana, Luis? ¿Cómo? ¿A qué hora querés que te llamemos? ¿A las 1, 11:30, 12? Sí, la hora que diga. Avísame con tiempo nomás para poder... No, y ahora pues ya te estamos diciendo, Luis, mañana 11:30, 12. Mañana, hora, no entendí. 11:30 a 12 en ese horario, digo. Ok. Y disculpanos la insistencia, Luis, nuestra mitad me permite este tipo de irreverencia. No te preocupes, Arturo, gracias por llamar, al contrario. Gracias, muy amable. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Llama a la marca y quiere la gente representa y distribuye Globo y sea. Panal tiene una variedad enorme de seguros los que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés. Panal Seguros, sentí la confianza. Grande Pan, en vez del padre en Erimark, ahorras 20% pagando con tu tarjeta de crédito Itaú. En todos los accesorios menos en audio con 10% hasta 6 cuotas sin intereses. Grande Pa, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93 UA de local y súmate al equipo Carga Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! En Grupo EPN estamos de aniversario y son 30 años estando al cuidado de la salud de Paraguay. Con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar y medicina estética. Grupo EPN, me haces bien. Indal, con seguridad en Ciudad del Este, Superernes para Col 100% cuero, cascos, caretas, protectores, objetivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino, Hernanderes, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco y se arregle. Gran Vía te invita a participar de la promo Feria de Vinos. Por la compra de vinos señalizados, obtener tu cupón y podés ganarte un enfriador Consumer para 16 botellas. Sortea el 30 de junio, bases y condiciones en todos los locales de supermercados Gran Vía. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y Chau Resaca. Con Electroban Electrolux te renovamos los electrodomésticos de tu hogar. Por compras de productos Electrolux generas cupones electrónicos para participar. Ingresa a electroban.com.py o visítanos en una de nuestras sucursales. Los mejores electrodomésticos están en Electroban. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención a nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llamó en WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, joyas, oro y plata, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Por más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. 3.000 millones en premios con CNT, 2.200 millones en el Poderoso. Un Chevrolet Camaro en el Grandoso y salen sí o sí, una Kawasaki Ninja y una Toyota Corolla Cross. Pedí CNT Sheporemoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Vuelven los remates de Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central y en sucursales. Gran feria de ventas a precios de remate. Más info al 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Ven para Corinthians. Otite va a salir de la selección 30 Bosé. Otevio va a salir de Boca solo para jugar con Bosé. Natel Camacho, Gil, Ramiro iban a salir para atropellar Bosé. Valbuena. No estoy comprendiendo, Arturo. Un espacito, por favor. No, y le están pidiendo que vaya a Corinthians, que Tevez también va a salir de Boca, que iría a Corinthians según los hinchas, y otros jugadores que va a citar. Y a él la roban, ven para Corinthians. Sí, y lo mismo dicen por Tite, que podría salir de la selección, por un tema más bien político. Pero se filtró en Brasil. Lo quiere a... Sí, siempre lo va a querer a Valbuena por lo que hizo en su momento. Es mejor un portuñol. ¿Y portuñol qué estoy hablando? Tranquilo, Arturo. La puta, no sale esta publicidad que yo quise seguir, niños, y me da por la sí, sale mucha publicidad ahora en la ¿Cómo me puedo red. sacar ese? Arriba en la X, en la esquina, tiene que tener una X en una esquina. Sacame después.
Participa en el tradicional concurso de cuentos de Comecipar, abierto a todas las personas en las categorías niños, adolescentes y adultos. Descarga las bases y condiciones en comecipar.com.py. Comecipar, tu mejor opción. Azul y Fútbol Álamos, Berqueses, Vinos Álamos y Cervilla representa Frutos de los Andes. En Ciopar ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa, con la familia, mesa de ping-pong, futbolitos, horas de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Silvio Petirosi al lado del Club General Díaz, en la web ciopar.com.py o seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. En las noches de otoño, la sensación y el placer y diversión se enciende con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguinos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control, Feel My Feel. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, Bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Líbrate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas, de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000, el Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina de Gellana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Hoy pasamos intermedia, pues no nos estamos olvidando de intermedia. Mañana que es sábado volveremos a la boca de fútbol hoy. Hoy arranca la fecha de la intermedia. No olvidamos la intermedia. Enseguida el niño. La mejor moto para papá la tiene Leopard. Llévate la HB 110 Luxury. De regalo te llevas 2 remeras deportivas para papá. Comunicate al 0981 48 41 35. Síguenos en Facebook como @LeopardPY. Motobici Carlitos, repuestos y accesorios para todas las marcas de motos y bicicletas. Precios especiales para profesionales y mayoristas. Estamos en San Lorenzo, Rodríguez de Francia, C50, casi Julia Branda Cueto. Llámanos al 0972 201 235. Motobici Carlitos. San Lorenzo Fulgencio Yegros es el partido que va a abrir la fecha hoy en la ciudad universitaria. San Lorenzo Yegros a las 19. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras cooperativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, hace 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana 1751 Casi Covicheco, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Fernando de la Mora Atera, otro de los partidos, fecha 11, pero ya esto mañana por la mañana. Fernando de la Mora Atera, el partido a las 10 de la mañana. El regalo ideal para papá está en IO, parrilla eléctrica más parlante con que Sunset Bluetooth por solo 592.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Tener un banco digital es poder ir de compras de a clic allá en mitiendavision.com mientras estás en la oficina, porque en Visión Banco tenés todas las plataformas para realizar tus compras y un grupo de personas para darte soluciones. Visión Banco, más digitales, más humanos. Más de repaso de partidos. Independiente de Campo Grande se va a enfrentar a Meliano. Atractivo partido, primero y tercero respectivamente. 10 de la mañana en el Ricardo Gregor el sábado. Seguro que le cambió seguros Chanco Mares Calopes, casi con el Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le cambió seguros Chanco. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectán, Brucuya, frutica la más fresca, combinaciones muy fáciles de preparar en rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Más de repaso de partidos. Guaraní de Trinidad General Caballero de Mallorquín. Este partido en el Estadio Fundadores en Itapúa, 10 de la mañana. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play, para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Monumental 1080, Radio Futuro. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos.
14 horas puntualmente en la República del Paraguay, temperatura en Asunción a estas horas 32 grados. Reiteramos, adultos mayores de 60 años y más serán vacunados desde la semana entrante. El ministro de Salud, el doctor Julio Borba, afirmó que la inmunización anti-COVID arrancará el lunes 7 de junio y que están ultimando todos los detalles. Estamos planificando eso. Vamos a hacer durante toda una semana, si Dios permite, ese proceso y de acuerdo a las vacunas que vayamos teniendo, vamos a ir disminuyendo posteriormente. Y el caso de las personas de entre 18 y 59 con enfermedades de base, ¿podrían empezar a registrarse ya en breve o cómo va a ser eso? Sí, Luis, vamos a anunciar en breve cuál va a ser el proceso, pero en principio vamos a hacerlo de esa forma. Este fin de semana estarían llegando las 100.000 vacunas que corresponden a la donación de Qatar. Sí, a la cooperación de Qatar llega mañana, si Dios permite. Preocupa ingreso prematuro de jóvenes infectados de COVID. El infectólogo José Tomás Mateo Valmelli manifestó que en los últimos meses es más temprana la internación de pacientes que antes ingresaban en el día 12 y ahora lo hacen en el